Buenas noches a todos, profesor Alex Portal. Muy bien, ya son las 8:05, vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante, sobre todo también para nuestra formación como docentes, nuestra formación continua, ¿no? Porque nosotros ya hemos sido formados durante unos años ya en nuestra etapa en el pedagógico, en la normal, ¿no? Bueno, yo llevo una etapa muy bonita. Es- con toda sinceridad, disfruté mucho la carrera, las enseñanzas. Al principio fui un recontra relajado, no le comento, pero después ya me alineé y realmente pude ser un estudiante ya bien aplicado. Dentro de esos importantes estudios, el curso que más me gustó, más me encantó, y ahora yo me explico por qué me incliné por la parte de este trabajo que hago, fue la didáctica, ¿no? La didáctica de la educación física. Recuerdo que ahí hablábamos de los métodos, de los estilos, y hablábamos de los procedimientos, de los modos y formas didácticas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto está en el temario, ¿no? Nos pide que hablemos de los métodos de educación física y los métodos y los estilos de enseñanza. Hoy día vamos a descubrir en qué consiste un método, cómo se deberían aplicar los métodos y cómo se aplican los estilos. El día de hoy me parece muy importante. Quizás el examen lo dejemos dar y mañana lo responderemos porque son bastantes preguntas las que yo he generado. Y por ello que necesito que ustedes, no tanto, no son 15 preguntas normal. Necesito que ustedes vayan repasando bien, ¿ya? Entonces, nuestro tema del día de hoy es métodos y estrategias del área, ¿no? Los estilos, más que todo, más que estrategias, serían estilo de enseñanza, ¿no? Recordemos que habíamos hablado de los enfoques, ¿no? De los enfoques que ha pasado el currículo a nivel nacional y por ende también nuestra educación física, porque nuestra educación física estaba bien enmarcado, son esos enfoques. Uno de los enfoques importantes, uno de los modelos, perdón, no enfoques, uno de los modelos era el modelo conductista. Dentro de ese modelo conductista sí estaba el enfoque, ¿se acuerdan? El enfoque, sería el enfoque dualista, ¿no? ¿Se acuerdan? Que conversamos ese tema, fue una de las primeras clases que hicimos, el enfoque dualista, y que dentro de ese enfoque dualista también habían alineados algunos otros enfoques, como el enfoque médico-biológico, el enfoque militar, el enfoque físico y el enfoque deportivo, ¿no? Eran unos enfoques importantes que hasta ahora se practican. Hasta ahora practicamos estos importantes enfoques que nosotros todavía los seguimos practicando, ¿no? Entonces nosotros diríamos que nuestra forma de enseñar ha habido estilos, ha habido métodos que han estado bien marcados en ese enfoque. Vamos a explicar los cuales han sido, ¿no? Luego vino el modelo constructivista y en nuestro caso trabajamos con el enfoque dinámico integrador, ¿no? Un enfoque importante que ya cambiaba la forma de enseñanza, ¿no? Ya no era una enseñanza basada en la parte física solamente, ni la parte deportiva, sino que cabía una perspectiva de desarrollar las dimensiones de la persona, ¿no? La dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión social, ¿no? Entonces sí, interesante enfoque porque ya no se trabajaba netamente el cuerpo, sino las dimensiones diferentes de que tiene la persona, un estudiante. Y luego viene el enfoque socioconstructivista que habla pues de otros procesos importantes y como que también la educación física se alinea a este currículo bajo un enfoque importante que es el enfoque de la corporidad. Entonces hay métodos y hay estilos de enseñanza que se han alineado muy bien a estos enfoques. Se han alineado muy, pero muy bien. Eh, que la idea es que no significa que no se debe trabajar. No, pero este enfoque estuvo en el modelo conductista, pero usted ya no se debe trabajar. No, cuidadito con esa idea. Todo se debe trabajar. Va a depender cómo tú elaboras una estrategia que conlleve a que la persona pues te genere un aprendizaje importante. Desde luego, dar prioridad a las acciones que pide el currículo. El currículo pide unas acciones importantes
Por lo tanto, gracias, profesor Raúl. Gracias, profesor Raúl. Vamos a aumentar un poquito mi ratito. Muy bien. A ver, ahora sí se escucha mejor bien. Maestro Raúl, ¿se escucha mejor? Por favor, mi voz. A ver, me confirma, maestro Raúl. ¿Se escucha mejor o todavía se escucha muy bajito? Hola, 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 maestro Raúl. Hola, hola, maestro Raúl. Creo que está en Chile, maestro recién está llegando por Arequipa su, su respuesta. Vamos, muy bien. Entonces, amigos, gracias, profesor Raúl, gracias, profesor. Entonces, vamos a ver que estos enfoques todavía son válidos, trabajarlos de una u otra manera, ¿ya? Vamos a explicar por qué es importante, en qué momento lo podemos explicar y de qué manera lo podemos aplicar, ¿ya? Esa es la idea del día de hoy en nuestro tema importante que se llama eh, eh, métodos y estilo de enseñanza, ¿no? Muy bien, vamos a un marco teórico importante. Vamos a ver. Primero, hay que empezar por los métodos, ¿no? Estos métodos, si ustedes habrán trabajado de repente sí o no, no lo sé. De repente ha cambiado su currícula en sus tiempos. En mis tiempos, en mis tiempos había un curso que se llamaba metodología, tecnología educativa, ¿no? Eh, ya en ese método de tecnología educativa de una otra manera teníamos que nosotros trabajar todo lo que es la planificación, las estrategias, y en ese sentido nosotros de una otra manera teníamos que, ¿cómo se llama?, trabajar los métodos. Los métodos son universales a todas las áreas, ¿no? Hay métodos inductivos, deductivos, que también lo podríamos trabajar nosotros. Hay métodos globales, métodos analíticos, etcétera, etcétera, que los podrían trabajar tanto nosotros como todas las áreas. Estos métodos son universales, o sea, no son propios del área. Que nosotros los podíamos utilizar de una manera, claro, lo podíamos utilizar de una manera, pero no son propios de nuestra área. Ya son métodos universales. ¿Qué era el método? El método diríamos que se decía que era el camino más corto para llegar a un fin. O sea, el camino más corto se refería al proceso de cómo yo llegaba a que el niño, el estudiante, adolescente y niño pudiera lograr un aprendizaje de la manera más rápida, ¿no? Ese el método me conducía a lograr un aprendizaje importante en mis niños. Esa era importante la idea. Entonces los métodos se utilizaron, se aplicaron como sí, es como una parte eh, didáctica, metodológica que me permite alcanzar en diferentes momentos de un aprendizaje utilizando cierta secuencia de un procedimiento didáctico que sería en este caso el método. El método, la característica es que tenía su propia secuencia. Nosotros teníamos que respetar esa secuencia, ¿no es cierto? Teníamos que respetar esa secuencia importante de tal manera que, un ratito, por favor. Te llamo un ratito, estoy trabajando. ¿Te parece? ¿Tú qué? No tengo. Ahorita te llamo después. Entonces, amigos, de otra manera, ahí era importante esta idea, ¿no? Em, Entonces el método nos conllevaba a eso, nos conllevaba a que tendríamos que lograr eh, por etapas de trabajo, ya porque tenía unas etapas, unos procesos, se trabajaba lograr un aprendizaje. Este método siempre era acompañado de modos y formas didácticas. Entonces, nosotros cuando hacíamos la práctica de trabajo y aplicábamos un determinado método, pues el que te monitoreaba, miraba las secuencias del método, porque el método tenía toda una secuencia. Si tú aplicabas, por ejemplo, el método global, miraba tu secuencia. Si tú aplicabas el método analítico, veía tu secuencia. Y si aplicabas el método mixto, veía tu secuencia. Entonces, esa secuencia era lo que marcaba, ¿no? Teníamos que ser estrictos en esa secuencia, porque así lo pedía anteriormente. Anteriormente lo pedía así. Nosotros como profesor de educación física lo utilizamos muy bien los métodos, ¿ya? ¿En qué momento utilizábamos los métodos? ¿En qué momento era muy apropiado trabajar los métodos? El método se utilizaba netamente
para desarrollar un determinado aprendiz, un determinado fundamento técnico o destreza, de destreza como por ejemplo en la gimnasia, ¿no? El rodamiento adelante, el rodamiento atrás, vertical de cabeza, o de repente algunas pruebas atléticas, ¿no? Se enseñaba como el salto largo, salto alto, se utilizaban estos métodos importantes. O sea que yo para enseñar un fundamento técnico, no utilizaba el mando directo. O sea, equivocadamente el mando directo se ha incorporado como si fuéramos para trabajar. Sí, es parte importante, diríamos que nosotros hemos podido, ¿cómo se llama? Determinar, un ratito, ya sí, voy a seguir comparando. Podríamos determinar eso nosotros de una otra manera, sí, pero lo importante aquí era que, ¿cómo se llama? Nosotros diríamos que nos apoyábamos del mando directo, nos apoyábamos, sí, pero la realidad era que nosotros trabajábamos siempre el mando, el método directo o el método global, ¿no? Tomamos un mando. Entonces nosotros diríamos que, ¿en qué momento se utilizaban? Cuando enseñábamos los fundamentos, cuando enseñábamos la destreza, ahí se utilizaban los métodos. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja el método global? ¿No? El método global se utilizaba cuando nosotros enseñábamos, por ejemplo, el rotamiento adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros a los estudiantes, muy sencillo, hacíamos esto muy fácil, hacíamos esta partecita importante, veíamos acá, ¿no? Lo sentábamos a los muchachos y luego de eso nosotros, de otra manera, pues, diríamos que los muchachos observaban, estaban al lado de la colchoneta. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Comenzamos a explicarles en qué consistía el tratamiento dorsal adelante. Y después le explicamos que íbamos a impulsar con los pies juntos, que teníamos que apoyarnos con las manos a la altura de los hombros, que teníamos que meter el mentón pegar el mentón al pecho, que teníamos que hacernos un ovillo al rodar y que teníamos que salir, ¿no? Sin tocar la colchoneta. Entonces, luego de eso, veníamos y ¡plum! Le demostrábamos. Ya, el mando directo no, el método global se hacía de esa manera. ¿Ya? Se hacía demostrando directamente ¿cómo se llama? El ejercicio. Por eso que bajo este modelado es que se confunde con el mando directo o con la instrucción directa. Se confunde. No es el mando directo, o sea, porque el profesor está demostrando. Lo que pasa es que, como ya les dije, el modelo, el modelo, el método, perdón, utiliza procedimientos, ciertos procedimientos importantes. Y uno de los procedimientos que teníamos en la educación física era la demostración directa. O sea, cuando el profesor demostraba de frente el ejercicio. También teníamos la demostración por modelos, cuando el profesor invitaba a un estudiante que lo demuestre por él. O también teníamos la demostración ilustrada, cuando nosotros permitíamos que utilizábamos ciertas imágenes, ciertos muñecos móviles para desarrollar una destreza, ¿no? O una técnica. Entonces sí, hacíamos una demostración, hacíamos el modelado, pero bajo un procedimiento que utilizábamos. O sea, la demostración que nosotros hacíamos es parte de un procedimiento dentro de nuestra didáctica. Recordemos que nosotros trabajamos métodos, procedimientos, formas y, y formas, métodos, procedimientos, formas. ¿Y qué más era lo que le dije? Procedimientos, métodos, formas y modos didácticos. Eso era lo que nosotros utilizábamos, ¿cierto? Entonces, los procedimientos nos apoyamos con el procedimiento de demostración directa cuando nosotros demostrábamos eso. Por eso que ahí se confunde con la parte que se decía que era, ¿cómo se llama? El mando directo. Pero el mando directo no es así como vamos a ver de aquí. Entonces, el método global se basaba en eso. El método global también se llamaba el método sintético. También se llama el método sintético o también llamado global. Luego teníamos el método analítico. El método analítico es cuando esa técnica, ese fundamento, esa destreza, lo dividíamos por partes y enseñábamos parte por parte. ¿Ya? Enseñábamos parte por parte y primero enseñamos una partecita, luego enseñamos otra partecita y luego enseñamos otra partecita. De tal manera que al final juntábamos todos y la persona demostraba
el ejercicio. Pero primero por partes, por partes. Al final, una vez que el niño aprendía las partes, ya recién juntábamos la otra parte. Por ejemplo, si quería yo enseñar el rodamiento dorsal adelante, en el mismo, ya con el método analítico. Entonces, primero trabajamos la carrera de aproximación, luego el impulso con los pies juntos, luego el apoyo de las manos con la colchoneta y luego el rodamiento propiamente dicho y luego la salida. Entonces, primero todos los niños practicaban el impulso hasta que se corregía, ahí se retroalimentaba y ahí se les decía a los estudiantes que de otra manera sí habían que mejorar. Una vez que ya el profesor veía que los chicos ya sabían el impulso, y le decía, ahora qué pasa a la parte del apoyo, y comenzaba a trabajar el apoyo. Entonces ya se consideraba analítico porque se trabajaba paso a paso las fases, en este caso de esta destreza. Entonces, ¿qué diferencia entre el global y el analítico? En el global, el profesor demostraba directamente, y los chicos de frente se iban a hacer el ejercicio completo. O sea, no lo hacían por parte. Por ejemplo, si yo hacía el rodamiento adelante, primero demostraba, le decía a los chicos, ahora igual que yo. Entonces los chicos hacían el procedimiento, no hacían por partes. En cambio, en el analítico, no. El profesor les decía que iban a trabajar el rodamiento dorsal adelante, pero para eso primero tenían que trabajar las partes. Primero tenían que aprender cómo impulsarse, cómo apoyarse, cómo rodar y luego cómo salir. Entonces, eso era la diferencia. Dentro del analítico encontramos dos tipos de analítico: el analítico secuencial y el analítico progresivo. ¿Cuándo aplicamos el analítico secuencial? Por ejemplo, cuando yo estoy enseñando alguna destreza por partes, desde luego, porque es analítico, pero sigo la secuencia del fundamento o de la técnica o de la destreza. Si enseño, por ejemplo, un salto largo, por ejemplo, primero en el progresivo, perdón, en el secuencial, voy enseñando primero las partes. ¿Cuáles son las partes del salto largo? Son la carrera de aproximación, el impulso, el vuelo y la caída. Entonces sigo esa secuencia. Primero los trabajamos la carrera de aproximación. Todos que hagan la carrera de aproximación. Que hagan una carrera que su pie de batida llegue a esa parte de la tabla, ¿no? Muy bien, ahora trabajamos la batida. ¿Cómo debe ser la batida? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo impulsarme? ¿Hasta dónde debo de hacer la batida? ¿Con qué pie lo debo hacer? Reconocer si el pie derecho, el pie izquierdo me impulsa más trabajo. Sigo la secuencia. Luego, eh, ya no con carrera, sino con de repente una distancia menos, comienzo a trabajar el vuelo. Ahora el vuelo debe ser así, hay que levantar la pierna, hay que tratar de impulsarse lo más alto para alcanzar mayor distancia y tantas cosas. Luego trabajo la caída. Y digo, bueno, la caída es de esta manera, no se vengan para atrás, váyanse hacia adelante, hacia un costado, para no restar un poco de distancia que hemos logrado. Entonces ya trabajé paso a paso, pero tomando en cuenta esta importante secuencia. Pues se llama secuencial, el método analítico de tipo secuencial. En cambio, en el progresivo no es así. Rompe el esquema de seguir esta secuencia. Puedes trabajar primero impulsos, puedes dejar de repente primero un poquito de vuelo, puedes de repente trabajar un poquito de caída, y para eso trabajas un sinnúmero de ejercicios que son propios para desarrollar el impulso, que son propios para desarrollar el vuelo, que son propios para la caída, sin necesidad de trabajar la secuencia, sin necesidad de trabajar la secuencia. Entonces, cuando los chicos, y eso por eso que es importante este método, cuando los chicos ya tengan los prerequisitos, o sea, ya tengan manejo de esos prerequisitos que son cómo impulsarse, cómo se llama, cómo hacer un vuelo, cómo hacer una caída, pero a través de un sinnúmero de ejercicios variados, pues de forma desordenada, no tiene que seguir un orden, ya el profesor le incorpora la secuencia. Ahora sí, ya sabemos cómo aproximarnos, ya sabemos cómo batir, ya hemos reconocido zapatillas, ya sabemos cómo elevarnos, ya sabemos cómo que. Entonces, ahora sí aplicamos la secuencia. Entonces, ahí es otra cosa. Entonces, es el progresivo, o sea, se utiliza por lo general para niños que todavía no tienen base motriz, tienen poco desarrollo psicomotor, todavía están empezando, son novatos, y entonces por lo tanto necesitan un mayor aprestamiento. Entonces es mucho más lento,
el lograr que se logre esa destreza, sí, pero los chicos van aprendiendo. Una característica del progresivo es que el profesor no avanza si es que los chicos no han avanzado, no avanza. Se queda, se va generando constantemente, o sea, los chicos que van logrando van pasando de etapa, los que no se quedan en ese prerequisito trabajado. Una vez que ya veo que sus niños ya están mejorando, entonces pasa a otra actividad, otro proceso. Entonces, ¿por qué diferencia entre el secuencial y el progresivo? Es que el secuencial sigue la secuencia, por lo general para estudiantes mucho más avanzados. En cambio, el progresivo son actividades básicas, actividades de prerequisitos que permita que el niño vaya generando habilidades para luego entrar a la secuencia. Es más lento, es para niños con menor nivel motriz. ¿Sí? No sé si está claro. Y luego viene el mixto, el método mixto, que es un método importante que permite de una otra manera, pues, combinar estos dos métodos, el global y analítico o sintético analítico también se llama, de una manera que vas combinando. Por ejemplo, ¿cómo era una combinación de los dos? Si yo quisiera enseñar en este caso el salto largo, entonces el profesor los pone a los chicos frente a la zona de batidas, la zona de caída, y les va explicando. En este momento vamos a hacer el salto largo. Entonces yo, por ejemplo, voy a venir de atrás corriendo a velocidad y con uno de mis pies voy a impulsarme, voy a tratar de el volar en esta parte, esta distancia, voy a estar en el aire, voy a levantar mis piernas hacia adelante, mis brazos también hacia adelante para impulsarme más en el aire y luego voy a caer con los pies juntos y voy a tratar de lanzarme un poquito hacia el costado o hacia adelante. ¿Ya? Entonces, en este momento se lo voy a demostrar. Entonces, el profesor retrocedía unos 20, 30 pasos, venía corriendo, pum, pum, hacia él, y luego caía caía en la fosa, ¿no? Y demostraba. Y le decía, muy bien. Entonces, ya les demostré cómo es de forma global. Ahora ustedes lo van a practicar parte por parte. Entonces, ahí ya estaba aplicando el analítico. Entonces, los chicos llegaban, los chicos, y entonces comenzaban a practicar paso por paso, ¿no? Ya sea utilizando un secuencial o un progresivo. De preferencia era el secuencial, ¿no? Entonces el profesor ya iba trabajando la aproximación, la batida, el vuelo y la caída, pero por parte, por paso, no de forma global. Entonces ya cuando los chicos tenían ya conformado las estructuras, ya les hacía practicar todo. Entonces, recuerden que el analítico siempre termina con la unión de todas las partes para formar el todo, ¿no es cierto? No se quedan las partes, siempre se juntan y trabajamos el trabajo total. Entonces, amigos, ahí ya tenemos, diríamos, una combinación del método mixto. Se podía trabajar primero el global analítico o primero el analítico global. O sea, el profesor podría haber trabajado las partes y ya cuando llegara era el momento de unirlas, el profesor demostraba. Entonces ahí se trabaja de forma analítica global. Cuando el profesor demostraba al inicio, se era global analítico. Pero si el profesor dejaba primero que los chicos practiquen las partes para él después demostrar, era el analítico global. ¿Sí? No sé cómo me confundan. Es bien fácil esta idea. No sé si está claro o hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ya? Entonces, vuelvo a recalcar. ¿Para qué se utilizaba este para los fundamentos? O sea, el mando directo no es para enseñar ni destrezas, ni fundamentos. No es, amigos. Está bien equivocada la gente. El mando directo se utiliza más que todo para destrezas, pero para otras formas que te voy a explicar. El método sí se utilizaba para destrezas, para técnicas, para pruebas atléticas, salto largo, salto alto, lanzamiento de balón, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la característica de los métodos muy utilizados en nuestro caso. Luego tenemos que está acompañado de esto nuestros estilos de enseñanza. ¿Ya? Según los modelos, ya hemos visto el modelo conductista, el modelo constructivista y el modelo socioconstructivista, pues realmente se ha venido trabajando un conjunto de estilos, ¿ya? Que aún en una época eran adelantadas a su época y que hoy día se necesitan a trabajar, como vamos a ver, y anteriormente, pues, se trabajaba también con unos modelos basados en el modelo, en este caso, conductista, ¿no? Entonces, los estilos se clasifican de esta manera, los estilos tradicionales, los estilos individualizadores, los estilos cognitivos, los estilos creativos y los estilos participativos. Vamos a ver qué tipo de estilos están dentro de este rango, tradicional, individualizadores, creativos, etcétera.
¿Ya? Vamos a ir paso a paso a trabajar. Por favor, este es un tema muy importante y lo voy explicando paso a paso, ¿ya? Despacio nomás. Luego tenemos, por ejemplo, la enseñanza bajo instrucción directa, el famoso mando directo. Es un trabajo donde el profesor tiene el comando, por eso se llama mando directo, porque tú vas a mandar, tú tienes el comando. ¿Dónde se ve ese el comando? Y esto basado en el enfoque militar. Esto está basado muy fuertemente en el enfoque militar. ¿Por qué? Porque acuérdense que los militares están bajo siempre de un comando, ¿no? De una persona que los va dirigiendo. O sea, ellos no hacen las cosas sin, sin que el comando lo dirija. Los ejercicios de gimnasia básica, siempre hay uno que está dirigiendo. Un, dos, tres, un. No es que hagan a su manera, hagan a su gusto, no. Siempre hay uno que está comandando. Entonces, este importante método, el profesor va a dirigir toda la clase. Va dirigiendo toda la clase, va generando todo un proceso con lo que él, y ahí sí utiliza también el modelado mucho. Entonces, él va dirigiendo todo, él va haciendo el modelo, él va marcando los ritmos de trabajo, ¿ya? De tal manera que los chicos siguen ese ritmo de trabajo. Por ejemplo, cuando uno hace el calentamiento, el profesor se pone a un costado y comienza a decir, vamos chicos, todos a trotar, vamos todos, hasta mi ritmo, tic, 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 corren, y pues, va marcando como el silbato el ritmo, ¿cierto? Vamos, tic, tic, más rápido, tic, 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 tic. Cuando pone al frente y comienza a hacer las polichinelas, ¿no? Se pone al frente los chicos cada uno en su cuadradito, ¿te acuerdas que hacen ustedes eso? Yo también lo he hecho bastante. Cada uno en su cuadradito para llevar el orden, ¿no? Me acuerdo cuando yo trabajaba en primaria, tenía hasta 60 niños, 62 tuve una oportunidad. Imagínate, 62 niños para hacer una clase, Dios mío, qué macho que hemos sido. Entonces los formados, y para llevar orden, cada uno en su cuadradito, los chicos cada uno en su cuadradito. Y ahí uno al frente dirigiendo. A ver, todos nos sentamos, ¡pum! Ahora todos levantamos la pierna, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces los chicos todos a mi ritmo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora hacemos planchas, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora polichinelas, un, dos, un, dos, un. Y todos marcamos el ritmo a los chicos todos. La clase se ve ordenada, pues, pero yo voy marcando el ejercicio, yo voy marcando el ritmo del ejercicio, todo lo voy marcando yo. Yo estoy comandando ese grupo. Siempre se ve bonito, porque los chicos van ordenaditos, organizaditos de acuerdo a todo. Entonces, los chicos, ¿qué hacen? Los chicos observan, escuchan, observan, ejecutan de modo estricto lo que tú estás haciendo, lo que el profesor está guiando, lo que está demostrando. Ese es el mando directo. Tú estás dirigiendo, los chicos simplemente repiten. Y ahí está lo que era el conductismo, el aprendizaje repetitivo. El conductismo trabajaba un aprendizaje que se llamaba el aprendizaje, no era significativo, ¿no es cierto? Era transmisionista el profesor, el aprendizaje por transmisión. El profesor transmitía y el estudiante recepcionaba la información. Y lo hacía y tan igual como el profesor lo planteaba. Entonces es importante eso, el proceso. Entonces nosotros, de una otra manera, pues, ¿cómo se llama? Trabaja. Esa es la forma importante. ¿Es muy bueno? Sí, es muy bueno. ¿Hay que utilizarlo en ciertos momentos? Sí, hay que utilizarlo. Pero no hay que abusar toda la clase de eso, ¿no? Hoy día, en rúbricas de desempeño docente, se habla de que se habla de un proceso que en la generación del pensamiento de una superior, muchas veces el docente utiliza actividades preparatorias, así se llaman, amigos, actividades preparatorias. Entonces, estas actividades preparatorias permiten que el niño tenga una base importante para desarrollar posteriormente, dentro de la misma clase, un pensamiento de orden superior. Muy sencillo. Por ejemplo, yo quiero trabajar un juego, ¿no es cierto? Entonces yo explico el juego, yo presento el juego, ¿no? Vamos a ver, de dos formas ya. Primero con el juego y después con actividades que sí implican el mando directo. Entonces yo les explico el juego, les explico cómo organizar un juego. Les digo, miren, este juego tiene un nombre
tiene, tiene una explicación de sus acciones, de sus reglas, de sus procedimientos, y luego tiene una ejecución, ¿ya? Este juego tiene el nombre de Sol y Luna. La idea es que ustedes estén en fila, a uno le va a poner, a uno va a poner el nombre de Sol, a otro le va a poner Luna. Cuando yo diga Luna, los lunas corren al Sol, los Sol se corren a su zona de resguardo y regresamos. Cuando llega Sol, el Sol captura a la Luna se corre para evitar que la capturen a zona de resguardo. ¿Ya? Ahora sí, nos repartimos, unos acá en esta línea para Sol y otro para Luna. Luego jugamos, ¿listo? Listo, vamos, Sol, Luna, pa, 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 pa. Ese es una demostración que el profesor está explicando. Esa es una actividad que no genera pensamiento en el superior porque el profesor lo está haciendo todo, el chico está generando que repetir todo lo que el profesor le dice. Entonces allí el profesor le dice, muy bien, esta actividad es una actividad preparatoria para generar un pensamiento en el superior. Esta actividad va a servir para que ustedes en equipo de trabajo creen su propio juego con estas características. Y tomen en cuenta lo que hemos trabajado, de cómo presentar un juego, cómo explicar un juego, cómo organizarlo y cómo ejecutarlo. ¿Ya? ¿Entendieron la idea? Claro, profesor. Ahora sí, cada equipo trabaje su juego. Entonces, miren, yo ahí estoy utilizando una especie de mando directo, porque yo estoy comandando un juego. Pero eso sí, ¿es válido? Claro que es válido, maestros, siempre y cuando yo después genere un pensamiento de superior. Que este mando directo yo lo utilice ¿cómo se llama? Como un proceso preparatorio. De igual manera, si yo les digo a mis estudiantes, vamos a trabajar ejercicios de repente, movimientos articulares. A ver, todo el mundo trabaja sus hombros. De esta manera, todo el mundo hacemos circulitos hacia adelante con los hombros. O sea, todo el mundo. Y todo, yo estoy demostrando el ejercicio. Estoy comandando con todos. Todos están que me miran y todos están repitiendo. Entonces, eso es un mando directo porque todos están haciendo mi ejercicio, están marcando el ritmo que yo estoy marcando no con mis movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es válido? Psicológico, siempre y cuando tú invites que a partir de esta propuesta ellos hagan otras propuestas. Y yo les digo a mis estudiantes, chicos, y a partir de este ejercicio, ¿de qué otra manera podrían mover los hombros? A ver, aparte de hacer circulitos, ¿qué pueden hacer? Profesor, yo lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Bravo. Profesor, yo lo puedo mover hacia adelante y hacia atrás. Bravo. Yo lo puedo combinar arriba y abajo. Claro. Excelente. Entonces, ya rompiste ese mando directo. ¿Te das cuenta? Ese mando directo ya lo rompiste, ya. ¿Por qué? Porque diríamos que los chicos ya, ya no están haciendo lo que tú le estás demostrando, sino están haciendo trabajos que son parte de su autonomía ya. Entonces, ese mando directo sirvió, pues lógico, pero siempre y cuando sirva como un punto de partida para generar pensamientos más autónomos, trabajos más autónomos, generar pensamiento creativo, etcétera, etcétera. Entonces es muy válido, siempre y cuando lo sepas utilizar. Ahora luego viene el mando directo modificado. ¿Y cuál es la diferencia, profesor, entre el mando directo y el mando directo modificado? ¿Cuál es la modificación que se hace? Recordemos que en nuestro mando directo el profesor dirige la clase a un mismo ritmo, a una misma modelación. Es muy estricto porque los chicos tienen que seguir el comando del profesor. El modificado, el profesor sigue comandando, dirigiendo las actividades, pero al ritmo de ellos. Por ejemplo, chicos, a trotar, troten como ustedes quisieran, busquen las diferentes formas. Chicos, ahora me muevan los brazos, mueven los brazos, busquen diferentes formas. Entonces, pero yo sigo comandando, chicos, ahora las piernas, no veo trabajo de piernas, entonces los chicos trabajan las piernas, moviéndose levantando las rodillas, haciendo como marcha, tantas cosas. Chicos, no veo desplazamientos laterales. A ver, ¿cómo harían desplazamientos? Entonces los chicos buscan su ritmo. O sea, las mismas actividades, el profesor ya no demuestra, sino que va comandando, va dirigiendo, va orientando, va guiando, pero al ritmo de ellos y a la forma que ellos quieran trabajar. Pero siempre yo voy marcando la secuencia del comando.
Esa es la única diferencia que existe en el mando directo modificado. ¿Es mucho mejor que el mando directo? Sí, un poquito más de libertad, respetando los ritmos de los chicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia entre el mando directo y el mando modificado. Entonces este importante mando directo y mando modificado sigue siendo estilos tradicionales del conductismo importante. Lo otro importante, diríamos que trabajo es la asignación de tareas. También está dentro del trabajo tradicional, ¿no? También está en el trabajo tradicional en la cual, pues, de una u otra manera, diríamos que también el profesor tiene control. ¿Por qué? ¿Por qué tiene control acá? Porque el profesor, pues, realmente asigna la tarea, ¿no? Por lo general, la asignación de tareas se trabaja por estaciones. También se le llama trabajo por estaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes hacen diversas tareas, ¿no? En un espacio de la clase. La, ¿Cómo se llama? La estación se basa en un espacio de la clase. Normalmente lo utilizamos cuando trabajamos fundamentos técnicos, ¿no? Cuando trabajamos los esquemas técnicos importantes. De ahí que, de otra manera, nosotros, pues, trabajaríamos esquemas técnicos importantes. Entonces, a los chicos les damos las tareas. Vamos, chicos, hay que trabajar la tarea. Normalmente, ¿cómo lo trabajaba yo? Para explicarle, para que me pueda ayudarme yo en explicar esto. ¿Qué hacía yo, por ejemplo? Yo iba a la pizarra y en ese tiempo a veces con tiza o con plumón, que muy poco tenía plumón yo. No trabajamos con pizarra. Entonces, que pizarras verdes realmente con plumón y agarraba mis tizas de colores y dibujaba este esquema que está ahí al ladito. Y le decía, esta persona es la que tiene la pelota, esta persona le entrega, le da el pase a él, la otra le corre para acá. Entonces le explicaba el esquema. Y me cercioraba que ellos lo hayan aprendido, ¿no? ¿Entendió? Me cercioraba que ellos comienzan a comprender el esquema, comiencen a trabajar el esquema. Entonces, ellos, ¿cómo se llama? Ya, ¿lo entendieron? Me iba al patio. Pero ¿qué yo hacía? Yo dibujaba en una hoja, dibujaba los esquemas. Si voy a trabajar con 5 equipos, tenía 5 esquemas. Ya cuando tuve computadora lo hacía mejor, porque con esos grafiquitos bonitos. Pero si no, lo hacía en papel. Pero sí les colocaba pues en un sobrecito, ¿no? Transparente, como para que dure para varias clases. Entonces allí le decía, ahora chicos, tomen el esquema uno, al entregar todo uno, y preparen, hagan ese ejercicio. Entonces los chicos formaban el grupo, buscaban las distancias y comenzaban a trabajar. Entonces cuando yo me cercioraba que ellos ya hayan aprendido a interpretar los esquemas, les decía, ahora sí chicos, vayan al esquema, a la tarea número 2 o al esquema número 2, les decía, al esquema número 2, que era la tarea número 2 en el fondo. Entonces los chicos comenzaban a analizar, buscaban la formación y comenzaban a trabajar. De repente un fundamento de voleo, un fundamento de pase pecho, un fundamento de dribbling, etcétera, etcétera. Entonces, luego que ya habían trabajado, les decía, ahora chicos, la tarea número 3 o el esquema número 3 y ya están 3 esquemas. Por lo general hacía 4 esquemas máximo, porque demoraba la interpretación de este trabajo. Entonces, amigos, yo allí estaba practicando la famosa asignación de tareas. Yo no concebía como persona que yo esté trabajando todo eso, que yo esté, ahora sí se forman, o sea, no, para mí era, con toda sinceridad, algo que yo no me decía, pero ¿por qué voy a estar formando yo a esto? O sea, ¿por qué le voy a estar diciendo hagas esto? ¿Por qué nada? Ellos aprendan a formarse, ellos aprendan a interpretar gráficos, esa era mi razón. Y muy bien, y me funcionaba muy bien porque yo me dedicaba más a retroalimentar que estar haciendo formaciones, donde ganaba tiempo, ganaba mucho tiempo. Y aparte que generaba en ellos la habilidad de interpretar gráficos. Entonces, muy bien, me veía muy bien y se puede. Pregunta, profesor, profesor, ¿podríamos trabajar esto actualmente? Desde luego que sí. Igualito como que le digo, hagan solamente un esquema y eso háganlo en la pizarra, interprétenlo como yo lo hacía. Y luego cuando lleguen al Padlet, a ver, ¿te acuerdas del esquema de la pizarra? Sí, por si acaso acá lo tengo escrito o en un papel. Hágalo, póngale con su funda. No sé no me acuerdo cómo se llama esa fundita que se coloca. Entonces allí
Los chicos comienzan a analizar otra vez, a recordar lo que han hecho en la pizarra y luego lo comienzan a practicar. Al rato de unos 5, 10 minutos de práctica, usted dígale, ahora, cada equipo crea un nuevo esquema, organiza y ahí estás generando ya no una tarea, no un estilo netamente tradicional. Ya estás combinando, porque ya estás promocionando la libertad, la autonomía de ellos, un poco la creatividad de ellos. Entonces dice, ahora chicos, vamos muy bien, ahora cada equipo crea, que sea diferente cada equipo, nadie se copia nada, más originales que nunca. Entonces yo ahí ya diríamos que cambió. Sigue siendo un estilo tradicional, sí, pero yo con una combinación ya mucho más de desarrollar la autonomía de mis muchachos. Cambió. Entonces es un estilo muy bueno, nos ayuda, importante, poco a poco. No es que lo utilice toda la clase, yo estoy. E incluso lo más triste es que ustedes se pongan a explicar el esquema número uno, le pongan a explicar el esquema número dos, estás haciendo un comando directo, ¿cierto? Aparte de asignación directa, asignación de tareas, un comando también estás aplicando. Y eso no es la idea. Sirve como base uno, darles el modelo uno y que a partir de ahí rompan ese esquema y creen su propio esquema. Y ahí está la variedad de pensamiento, que sería el pensamiento creativo que ellos van a desarrollar. La enseñanza por tarea de movimientos ya cambia ya. Es un trabajo más participativo. Es un estilo que se enseña sobre todo para hacer actividades de rompimiento de esquemas, así como lo hemos visto, pero para actividades pequeñas. Por lo general para niños pequeños, o para niños adolescentes de primeros grados, ¿no? Que recién están en proceso de desarrollar su autonomía. En niños pequeños se puede utilizar para trabajar la coordinación sensorio-motriz, por ejemplo. Se puede utilizar para trabajar la activación corporal de ejercicios sencillos o movimientos sencillos también se puede trabajar. Entonces nosotros, es un estilo que ayuda mucho a ir rompiendo el modelado del profesor para que el niño vaya generando autonomía. Muchos de los niños, cuando ustedes han intentado desarrollar un proceso más autónomo, muchos de los estudiantes le reclaman, profesor, no, explíquenos usted siempre nos explicaba bien chévere, nosotros seguíamos. Y la idea ya no es que el estudiante siga lo que dice el profesor, sino que genere su propio accionar de construcción propia, ¿no? Ya sea de forma individual o de forma colectiva, pero que ya no esté siguiendo todo lo que el profesor le está explicando, le está demostrando. Ya no es correcto eso, amigos. Ya no es válido. En ese sentido, pues, diríamos que eh, la idea, pues, que nosotros tenemos que generar alguna estrategia como esta. ¿En qué consiste esta estrategia? Es muy, pero muy buena, muy importante, muy necesaria actualmente. ¿En qué consiste? Por ejemplo, consiste en que el profesor le da un pequeño modelito. Por ejemplo, les trabaja un ejercicio diríamos, articular, ¿no? Como le decía la otra. A ver, movimiento de hombros. Estos movimientos de hombros, ¿de qué otra manera lo pueden hacer ustedes? O sea, esa palabra importante, ¿de qué otra forma, de qué otra manera se utiliza mucho en esta propuesta? Cuando yo le diga, muchachos, a ver, vamos a trotar, para todos desplazándonos hacia adelante en trote, moviendo los brazos, formando círculos, todos trotando. Entonces los chicos comienzan a trotar formando círculos. Y yo les digo, chicos, ¿de qué otra manera podrán en ese trote mover sus brazos? Entonces los chicos comienzan a mover su trote de otra manera. Entonces cambió. Ya, pucha, que estamos malas, no sé qué pasa, no sé qué pasa con mi voz. No sé, yo estoy tratando de hablar un poquito fuerte y quizás no está ayudando mucho, pero de todas maneras, a ver, si se escucha mejor. Gracias, Raúl. Entonces, de esa manera, nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, ahí cambiamos la idea, ¿no es cierto? Comenzamos a que ellos hagan variantes. Cuando un ejercicio que tú propongas, sencillo, que no necesita mucho de procedimiento creativo, que no necesita mucha creatividad, mucha estructura para crear algo, y ellos busquen hacer un ejercicio de acuerdo al modelo, ¿ya? De acuerdo al modelo, pues realmente, y tú le dices, ese ejercicio, ¿de qué otra manera lo pueden hacer? Entonces, automáticamente, amigos, ya estamos trabajando el famoso enseñanza por tareas de movimiento.
Por ejemplo, cuando yo le digo a mis estudiantes, a ver, todos con la pelotita en la mano derecha. Ya, ¿todos tienen la pelotita en la mano derecha? Sí, profesor. A ver, lancen la pelota a lo más alto y recójanla con las dos manos. Lancen con la derecha y recójanla con la izquierda. Entonces, los chicos comienzan a lanzar la pelota con la mano derecha y comienzan a grabar con las dos manos. Ya todos han lanzado, sí, profesor. A ver, alto. ¿De qué otra manera pueden lanzar la pelota con sus manos? No sé, ustedes pueden ser, no sé, ustedes cojan y recogerla con sus manos. ¿De qué otra manera que no sea igual este ejercicio? Ah, ya, profesor, mira, yo la lanzo con la derecha y toco palmadas y la recojo con la mano. Bien, yo la lanzo, profesor, con la izquierda, doy un giro y la recojo con la mano derecha. Bien, yo la lanzo, profesor, arriba y doy giro y me siento y la recojo. Bien, ¿estamos bien? Excelente, porque son formas diferentes a lo que yo les propuse. Entonces, ahí está muy clarito un método participativo donde sí partes del modelito, que es base porque es importante, pero invitas a los que los niños hagan muchas variantes. Entonces, esas variantes indica que es un trabajo autónomo, un trabajo propio de los niños que tú estás generando con esta estrategia muy importante. Se utiliza para actividades pequeñas, como ejercicios de activación corporal, como ejercicios sí, como ejercicios de sensorio motriz, ojo, mano, ojo, pie. Se utiliza para aplicar, desarrollar movimientos básicos, como movimientos de oscilaciones, circunducciones, vaivenes, abducción, aducción, tantas cosas importantes que son sencillas. Se utiliza esos tipos de ejercicios. Ideal para trabajar con niños de primeros grados, de primaria, niños de primeros grados, de secundaria también es válido. Entonces es muy importante, pero el niño ya va rompiendo la imagen de que el profesor le debe enseñar todo. Al contrario, el profesor le va partiendo un monito y le invita a que hagan variantes. La clave de esta estrategia son las variantes y las palabras, de qué otra manera lo puedes hacer, de qué otra forma puedes hacer este ejercicio. Esas son las claves de este importante estilo, ¿no? Que no es muy conocido, pero recuerden que uno hace hipertextualidad. Yo hago constantemente hipertextualidad. ¿Qué significa hipertextualidad? No solamente me busco un texto y con eso me quedo, no. Investigo más textos para encontrar otras cosas importantes que de repente este texto que lo estoy utilizando no me da todo. Y en esa hipertextualidad he encontrado esta importante teoría que es realmente muy, pero muy buena. ¿Ya? Entonces, otro, ya vienen los estilos participativos, es la enseñanza recíproca. ¿En qué consiste la enseñanza recíproca? Muy importante porque ya es un estilo que invito a los estudiantes a trabajar de forma más autónoma. Este importante, diríamos que estilo se basa en que yo, de una u otra manera, pues pueda yo trabajar de forma formando grupos pequeños, pares, tríos, cuartetos, máximo, no puede ser mucho, amigos, no se puede ser mucho porque ya mucho, como dicen, es mancha, ¿no? Dice el dicho, ¿no? No se apoyan bien. Entonces, cortos para que todos puedan asumir los roles. La característica de este estilo, y muy bueno, es que los estudiantes asumen papeles importantes dentro del trabajo que tú les estás brindando. Ellos cada uno van a asumir papel en un momento del trabajo, dentro de la clase, un momento de que ellos van a enseñar a sus compañeros, que van a hacer la labor de aprendices, y luego van a ir rotando de manera que todos van a tener la función de enseñar y de aprender de sus propios compañeros. ¿Por qué se llama recíproco? Porque yo te enseño y tú me enseñas, tú me corriges y yo te corrijo. Esa es la idea de este importante. Entonces, el profesor, ¿qué debe hacer? Debe generar una propuesta donde ellos, a partir de cambios de roles, comiencen a trabajar una situación que tú le brindes. Por ejemplo, la más sencilla, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo hacía? Utilizaba esta estrategia. eh, por ejemplo, yo quería que ellos se determinen su velocidad. ¿Cuál es su velocidad en tiempo, ¿no? En tiempo, velocidad, espacio por sobre tiempo. ¿Se acuerdan? La velocidad que hacían en determinados distancia. Por ejemplo, ¿cuánto es tu velocidad en 50 metros? No solamente es que determina que son 15 segundos, no, sino aplica esta fórmula, ¿no? La velocidad es igual espacio sobre tiempo. Para ver mi velocidad, por ejemplo, en 50 metros es tanta mi velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Le formaba de a cuatro, le decía, uno va a ser el que va a correr la distancia de 50 metros.
Uno va a ser, el otro va a ser el que le dé la partida a su marca, listos ya. Tiene que bajar el banderín para que su compañero que está al fondo, a los 50 metros, en la meta, con su cronómetro, pueda marcar el tiempo. Y otro que va a ser el que va a anotar el tiempo del que corrió. Entonces yo le decía, entonces tenemos que asumir esos roles. Uno corre, uno marca la partida, uno marca el tiempo con el cronómetro y uno marca la distancia que ha hecho este estudiante. Una vez que este que corrió llegó a la meta, cambia de rol. Ahora pasa a marcar el tiempo. El que estaba anotando pasa a ser el corredor, a ser el que lanza la partida. Y el que estaba en la partida pasa a ser el corredor. Y así todos asumen los diferentes roles. Todos logramos un objetivo, porque todos tenemos que tener ese dato. Todos nos apoyamos. En un momento tú lo apoyas a él, él te apoya a ti. ¿Ya? Entonces, listo, empezamos a trabajar. Entonces, lo colocar a los estudiantes en diferentes espacios con sus distancias para que cada equipo trabaje. Una vez que ya encontrábamos el resultado de todos, ya aplicábamos la fórmula y todos identificaban cuál era la velocidad sobre 50 metros, ¿no? No solamente en tiempos, ¿no? En distancia por metro, ¿no? Y era una cantidad muy bonita, eso era importante. Otra forma de enseñar, yo también lo utilizaba, por ejemplo, cuando enseñaba el voleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el pase de pecho. Entonces, el pase de pecho yo lo formaba equipo de trabajo, ¿no? De tres estudiantes. Era número 3 tiene que ser, no puede ser número impar. 4 no podía ser, 3 tiene que ser. 3 o 5 puede ser, ¿no? Un número que sea impar. ¿Por qué? Porque yo dividía a la técnica en varias partes, en varias actividades, incluyendo un esquema. Entonces le decía, el primero va a explicar cómo se coge la pelota, ¿ya? Cómo se coge la pelota. El segundo va a enseñar cómo se hace la posición básica y cómo se lanza la pelota. El tercero es cómo se recepciona la pelota, ¿no? Por ejemplo, cómo debemos seleccionar y cómo debemos devolver la pelota. El cuarto hace un esquema, explica, eso lo aplica ya a un esquema y el quinto también lo explica en otro esquema. Esa era nuestra tarea. Entonces él lo nombraba 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el alumno agarraba la ficha de trabajo, miraba la forma como se cogía y le decía, vengan para acá, ahora sí, a mí me toca explicar. Entonces comenzaba a explicar y sus compañeros comenzaban a explicar, a practicar. Él a la vez que explicaba, corregía, comenzaba a corregir. Luego decía, muy bien. Y yo decía, ya tiempo, estamos listos, sí, pum, pase el número 2. El 2 entraba. Ahora sí, a mí me toca explicar, una vez que he cogido, cómo hacer el movimiento de lanzamiento de la pelota para hacer el pase. Entonces, y comenzaba a explicar cómo se colocaba la pelota frente al pecho, que hay que sacar la pierna hacia adelante, hay que inclinar y hay que extender los brazos, que la mano, los pulgares vayan hacia abajo. Va, explicar. Entonces, él demostraba, sus compañeros observaban y él pedía que practique. Y ahora con la pelota. De repente uno sin pelota, sin pelota. No, después le decía, ahora sí con pelota, comenzaba con pelota. Ya venía el tercero, y ya venía, ahora sí, el que recibe. ¿Cómo debemos servir para que no nos caiga en la cara? Porque no puede, entonces debemos hacer de esta manera, igualito, la posición de las manos, recibimos y volvemos a dar. Entonces el chico comenzaba. Luego venía al cuarto y explicaba el esquema. Ya, ahora sí, esto lo vamos a aplicar en un esquema. Acá está el esquema. Entonces comenzaban a trabajar. Entonces todos iban rotando. Una cosa no es tan fácil, pero tienes que motivarlos, tienes que lograr. No, profesor, que no pueden. Eso es lo peor que podemos pensar de nuestros estudiantes. Es lo peor. No, que los estudiantes no pueden. No podrás tú, pues. Los estudiantes sí pueden. Los estudiantes te pueden demostrar que pueden lograr grandes aprendizajes. Pueden alcanzar. Yo soy testigo de eso. Yo soy un investigador de la didáctica de educación física, con toda sinceridad. Y yo he hecho cosas, pero enormes, enormes, con toda sinceridad. Les puedo demostrar. Tengo cosas enormes, pues yo tengo grabado todo, tengo grabado las clases, tengo grabado las actividades, tengo grabado las investigaciones que han hecho, tengo grabado todo, porque yo soy un estudioso de la didáctica hace muchos años. Así que a mí no me pueden decir que no se puede. Que tú no puedes es otra cosa. Pero los estudiantes tienen un potencial en cualquier lado. Y no que tú trabajas en la ciudad. No, yo he visto profesores trabajando en la sierra, porque yo monitoreo profesores de educación física en muchas zonas del Perú. Zona, sierra, costa y selva. Y sé que en lugares tan inhóspitos como se ha trabajado.
¿Por qué? Porque dependió del maestro, de la didáctica del maestro. No hay excusa. No hay excusa, maestro. Los estudiantes no son piedras, son personas pensantes y pueden desarrollar tantas cosas muy hermosas. Y digo que esta estrategia es muy buena. Claro que al principio no te va a salir, porque es normal, pues. En la investigación no sale al principio las cosas. Tiene que ser perseverante el investigador. El profesor como innovador, investigador, tiene que ser perseverante para alcanzar. Y va a ser que con el tiempo se logra. Al principio fracasas, pero ahí está tu gran potencial para seguir adelante. Entonces, esta estrategia es muy buena. Hoy día muy necesaria actualmente dentro de los diferentes enfoques, sobre todo el enfoque integrador. Es muy importante. Luego viene la microenseñanza, que es casi parecida y la que menos se confunde. La microenseñanza se basa en que solamente uno del grupo es el que enseña. Esa es la diferencia con la anterior. No es que se parece, es una diferencia importante, tiene algunos rasgos, porque ahí le damos la oportunidad al estudiante que pueda enseñar. Pero ojo, aquí yo selecciono a algunos cuantitos para que ellos enseñen a sus compañeros. Y solamente ellos enseñan, ya no que se cambia, ahí no hay cambios de roles, no hay cambios de roles para nada. Solamente uno ese inicia y termina con ese grupo. Por lo general, ¿dónde lo hemos visto? Cuando hemos utilizado a nuestros estudiantes, perdón, la palabra utilizar no es correcta. Cuando nos hemos apoyado, es la palabra correcta, nos hemos apoyado de nuestros estudiantes para que de otra manera, ellos, como se llama, puedan trabajar con los futbolistas, los voleibolistas, los basquetbolistas que tenemos en el aula. ¿Cuántos son? 4 o 5 personas que son parte de la selección o son estudiantes que dominan muy bien la técnica, sin necesidad de hacer la selección, pero tienen buen dominio. Entonces tú qué dices, Pedro para el grupo número 1, Carla, para el grupo número 2, Joaquín, para el número 3, Alberto, para el número 4 y Maximina para el grupo número 5. Por favor, me apoyan. Ustedes ahí enseñen y corrígenle cómo volear, cómo patear, cómo para dar un drible en el básquet. Enséñenle, por favor, por ejemplo, lo que estoy enseñando. Entonces estos chicos comienzan a corregir, a enseñar. Entonces, esos son tus monitores, se le llama. Se le llama a estos estudiantes los famosos monitores. Entonces, nosotros allí diríamos que cambia, porque tú te apoyas de ellos para que desarrollen. Entonces, ahí está la lógica, que tú prepares, eso que tú tienes que preparar al estudiante, lo tienes que preparar con anticipación, o de repente el estudiante ya está preparado, ¿no? Tienes que preparar con anticipación para que el estudiante ya tenga una idea que le va a enseñar. Dicho que estos estudiantes los reúnes antes, les sabes que chicos, el día de mañana nos toca clase con ustedes como tienen muy manejo de los fundamentos, por favor vamos a trabajar esto, ya lo que quiero que ustedes hagan esto, quiero que corrijan y retroalimenten de esta manera, le va diciendo. ¿Me pueden apoyar? No tienes que comprometerlos también, porque depende no quieren enseñar. Y no les vas a obligar, pues, porque no es obligación de él enseñar. Es una voluntad importante de formación en ellos porque es como una especie solidaria que ellos comparten lo que saben con sus compañeros, generan aprendizaje a partir de lo que... Sí, pero a veces los chicos no quieren, pe. No, profesor, yo no quiero y está molesto y le llega pues hacer eso porque sí, pues ya, pues no, que tú tienes que, no, tú tienes que comprometerlo, motivarlo, a que te apoye y tiene que ser voluntario, o sea, que no es una obligación de ellos porque no es obligación de ellos. No, había momentos que un alumno me dice a mí, profesor, que no es mi obligación enseñar. Y yo le he dicho, mira, lo que yo quiero es generar que tú lo que sabes compartas con tus amigos. Si tú eso no lo quieres hacer, bueno, yo no te voy a exigir, pero a mí me encantaría que tú compartas porque sé el potencial que tienes y sé que tienes mucho que dar a los demás. Si eso no te interesa, pues normal, no te puedo exigir. Yo quisiera darte la oportunidad para que nos compartas los que tú manejas. Pues mil disculpas, tienes razón. Yo voy a hacerlo posible. Te piden hasta disculpas. Pero la respuesta tiene que ser una respuesta, pues, con una comunicación asertiva, pues, no tampoco te vas a molestar ni incomodar, porque es su derecho de él, no, hacer o no hacer. Si tú no lo puedes obligar, su derecho. Pero si tú le dices, mira, lo haces ver, lo haces conversar con él, que es muy importante lo que él tiene, que, pucha, al toque cambia la perspectiva, si tú lo tienes razón. A mí me han dicho a mí en mi cara, no, profesor, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No es mi obligación, así, es verdad. Porque el chico en esto es crítico, ya, es su pensamiento,
Es su estilo de su inteligencia, su madurez de inteligencia va a ese nivel. Juzgan, porque están en una etapa de pensamiento formal, como dice Vygotsky, perdón, como dice Auswell, perdón, Piaget, disculpen, Piaget. Y como dice Piaget, él habla de las etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, es una etapa donde hace crítica, te juzga ya, ya no se deja, ya no se deja comandar, sino más fácil, tú siempre te va a juzgar. Entonces, sí, tienes que comprometerlos, tienes que motivarlos, siempre se escoge a ellos, a esos estudiantes que quieran ayudar a los demás. Entonces, bueno, pues vamos para adelante. Entonces, los hablas, les conversas previo. O sea, no es que en el momento vengan a pagar. No, no, no es así. La microenseñanza se va a prepararlos a ellos. De repente ellos no manejan un procedimiento y tú los preparas antes para que, pero escoges a los que tienen mayor voluntad, a los que son más participativos, a los que tienen ganas de ayudar, a eso los escoges y a ellos les enseñas. No necesariamente pueden ser especialistas en algo, pero sí los preparas previamente y una vez que los preparas, dices, bueno, muy bien, a enseñar. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, profesor, practiquen más bien para que lo hagan a mí. Ah, ya, profesor. No le va a salir excelente, pues, porque son niños que no han sido preparados para enseñar, pero les estamos dando la oportunidad para que compartan algo con sus compañeros. De igual forma, que sean especialistas o no, tú los preparas. Entonces ayudas pues a trabajar en el aprendizaje colaborativo, siempre es importante, ¿no? El trabajo por grupos es un trabajo que también se trabaja por estaciones, diríamos, pero estas estaciones, diríamos, va a depender de la complejidad del ejercicio que le vas a dar en cada estación. Siempre se divide, las estaciones deben divididas por aquellos estudiantes que son novatos, que son principiantes en un aprendizaje, que tienen poco aprendimiento motriz en una determinada acción, los que más o menos están en un nivel intermedio y los más avanzados. Siempre se divide así los grupos. Entonces hay estudiantes que, por ejemplo, quieres enseñarles de repente el corte externo en el taburete, pues no lo van a pasar de frente, ¿no es cierto? Entonces los divides. A ver, primero acá los que trabajan un poco el lingo-lingo, ¿no? Luego acá los que ya más o menos dominan un lingo-lingo doble, y luego el tercer grupo ya vamos a ir a trabajar de repente el corte externo, ¿no? O de repente los vas pasando por esos niveles y el que va pasando ya de frente al taburete. O de repente lo haces de frente y ves que no pueden pasar algunos, entonces retrocedes y trabajas lingo-lingo a algunos, lingo-lingo al doble a otros que más o menos están avanzando y los que ya manejan bien, salto el taburete, ¿no? Entonces yo tengo que organizar a los estudiantes por niveles de aprendizaje, ¿no? Hay estudiantes que todavía están aprendiendo recién, están en inicio, aprendiendo este fundamentos, a técnicas, a destrezas, a acción motriz, y tú lo formas a todos ellos y le aplicas una actividad de acuerdo a sus características. De hecho, que como están en inicio, las actividades deben ser básicas, sencillas, de poco nivel de complejidad. Sin embargo, hay estudiantes que son ya más avanzaditos y entonces le utilizas bastante un trabajo diferente con un poquito de mayor complejidad, y aquellos que ya tienen dominio total, pues un trabajo mucho más complejo. Eso se llama diversificar las actividades, las tareas motrices. Si yo diversifico según la complejidad de su aprendizaje, entonces realmente estoy considerando este estilo llamado trabajo por grupo. ¿Se trabaja por estaciones? También. El trabajo por estaciones se basa en que yo en un determinado espacio del campo trabaja un grupo de estudiantes. En otro determinado espacio de trabajo trabaja un otro grupo, y en otro determinado espacio otro grupo. Así como la estación, el famoso circuito. El circuito no es el único forma de trabajar por estaciones. Se llama estaciones porque en una estación se trabaja fuerzas de brazos, porque en otra estación se trabaja fuerza abdominal, en otra estación. Entonces ahí cada grupo va trabajando en lo que le pide la estación y va rotando. Por eso se llama el circuito, se trabaja por estaciones. Pero no solamente es el único forma de trabajar por estaciones. Ya hemos visto que la asignación de tareas también se trabaja por estaciones. Y el grupo también se trabaja por estaciones, zonas diferentes de espacio de trabajo. Como dicen, los grupos se ubican en diferentes zonas de espacio de trabajo. ¿Para qué? Para no interferir, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo por grupos se debe desarrollar de una manera. Yo les cuento como experiencia, siempre cuento esta anécdota. Yo he trabajado con un colega
básicamente bastante recio en su pensamiento, no aceptaba nunca una crítica, una conversación, ¿no? Bueno, yo sí he sido un estudioso de esto siempre, ya de muchos años atrás. Entonces, cuando él hacía su clase, ¿qué pasaba cuando hacía su clase? Resulta que él enseñaba, por ejemplo, los fundamentos del vóley, combinación de vóley y recepción, ¿no? Y a él le gustaba mucho hacer esquemas un poquito complicados, ¿no? Porque le gustaba de otra manera, diríamos que, que se vea bonito su trabajo, ¿no? Está bien, estaba bien. Y resulta que combinaba estudiantes de diferente nivel. Y en vóley, sobre todo en vóley, una persona que no sabe volear bien, o sea, ¿qué pasa? Malora los esquemas, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque la pelota se va al piso siempre, no se mantiene en el aire, que es la idea de que funcione el esquema técnico me refiero. Entonces habían chicas que botaban la pelota cada rato y el profesor decía, ¡fuera! Lo botaba, lo sentaba en la vereda, fuera, se va, a la vereda. Hay chicas todas desmoralizadas, todas desganadas, se sentaban. Bueno, yo a veces pasaba por ahí, yo me daba cuenta, ¿no? Me daba cuenta, pasaba por ahí y decía, ¿y qué pasó, chicas? Uf, nos ha botado. ¿Y por qué? Porque, bueno, malogramos los esquemas. Yo entre mí me ponía a pensar, ¿y por qué no utiliza la estrategia de trabajo por grupos? ¿Por qué no estas niñas que no manejan, los agrupa, los lleva a hacer un ejercicio más sencillito para que ellos vayan aprendiendo? Y aquellas que ya manejan, pues trabaja los esquemas que quieran, ¿no es cierto? Entonces no aplicaba esta estrategia más, porque era realmente una estrategia que podía funcionarle en esta importante oportunidad, ¿no? Para evitar discriminar a los chicos. No es correcto que los discrimine, pero amigos. No es nada correcto. No está bien eso. Hoy en día se penaliza. Dentro de rúbrica se llama, penaliza la parte, es una actividad pues agresiva, que tú no puedes votar a un estudiante de la clase. Es un comportamiento agresivo del docente que respeta al estudiante y eso está penalizado. Un estudiante que haga eso, un profesor que haga eso en una clase, pues automáticamente desaprueba rúbricas, porque son actos de violencia contra el estudiante. Desaprueba rúbricas y puede tener un problema administrativo, ¿no? con la UGEL o con el mismo ministerio. No se puede, o sea, evítense ya actualmente de votar a los alumnos de clase o de votarlos porque es un acto discriminatorio y es un acto que afecta realmente a la integridad del estudiante. No se puede hacer. No, pero profesor, que tengo me van a decir ustedes, ¿no? Yo le voy a decir, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, porque eso es sancionador para ti. Está dentro de, no puedes maltratar ni discriminar a un estudiante. Si tú lo discriminas con una palabra, fuera, rúbrica desaprobada. Todas, si tengas bien en pensamiento superior, si así tengas bien en involucramiento, si tengas bien en retroalimentación, las rúbricas de respeto, ¿ah? O la rúbrica de mecanismos de comportamiento, que es la rúbrica número 5, en las 5 desapruebas, 5 y 4 desapruebas automáticamente, de tal manera que, por lo general la 4 se desaprueba, pero por desaprobar una rúbrica en ese nivel es desaprobación total de la rúbrica y con problemas posiblemente a desarrollar administrativamente. Entonces no se podría haber hecho eso, no se puede, tienen que cambiar su conducta ya. Tenemos el otro estilo importante, que es la enseñanza modular, ¿no? Este sí estilo, sí yo no lo he practicado mucho, no lo he practicado nunca, pero sí he visto cómo se practica y necesito explicar con ejemplo, porque no es tan fácil de explicar este ejercicio. Se basa en enseñar por módulos, ¿no? De acuerdo a las características del grupo que tienes, ¿no? Acá en cada módulo tú organizas un conjunto de actividades, de ejercicios, de actividades y le entregas de repente a los estudiantes que puede ser que escojan qué módulo les gustaría trabajar, ¿no es cierto? Le voy a explicar con un ejemplo para que más o menos yo me pueda orientar, les pueda yo ayudar a comprender este estilo, muy importante. Yo visitaba a un amigo que estaba en una piscina, tenía su colegio tenía piscina, es un colegio particular muy grande acá en Chiclayo.
eran campeones en natación, eran especialistas en esto, siempre eran en esto y entrenaban muy duro. Entonces, cuando lo visité a la piscina, me hacen pasar, lo visité a la piscina, yo había visto que él colocaba varios papeles ahí en la pared. Entonces, los chicos ahí iban, analizaban los papeles, eran como tres, cuatro papeles, y comenzaban luego a calentar y luego comenzaban a hacer ejercicio. Hacían un tipo de ejercicio, por ejemplo, nadar 100 metros de espalda, hacían ejercicios de respiratorios, se salían otra vez, como que calentando, miraban otra vez el papel que habían escogido y luego regresaban. Entonces me pareció interesante esa forma, entonces le dije, ¿me puedo acercar a ver? Me dice, claro. Me dice. Entonces me acerqué y comencé a ver que en cada papel había diferentes ejercicios, diferentes tipos de ejercicios. Entonces yo le digo, explícame, amigo, cuál es la característica, cuál es tu técnica, qué es desde acá, qué haces tú, qué estás haciendo. Mira, no, mira, yo preparo varios tipos de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, 100 metros brazas, 100 metros de espalda, 100 metros pecho, 20 respiraciones, 20 clavadas, aquí, acá cambia, de repente le cambio la intensidad, la damos más lento, más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el estudiante? Cuando está calentando, de acuerdo a cómo se siente, y ahí es la característica que le digo, de cómo siente, él va a escoger cuál módulo va a trabajar, cuál papel. No decía, no mejor módulo, cuál papel. O sea que, y si empieza con este, termina, no, si escoge el papel número 3 con todas las actividades del papel de 3 lo hace. No que me cambio, que ya no me desanimo. No, no, no. De acuerdo a cómo te sientes. Si te sientes bien, con ganas, con motivación de entrenar ganas, entonces tú ves, me parece más interesante. Entonces yo escojo esto y entonces empiezo a trabajar y hago mis ejercicios de eso. Claro, con mis tiempos de reposo y todas esas cosas. Muy bien. Interesante. ¿Eh? Claro, yo le dije, eso se llama enseñanza modular. Lo que tú utilizas, y digo, gracias, porque yo poco encontraba ejemplos para explicar lo que era la enseñanza modular. Y le dije, esto es la enseñanza modular. Estás trabajando por módulos. Cada papel es un módulo de trabajo. ¿En sí? Gracias, le digo, me has regalado un ejemplo para explicar la enseñanza. Bacán, es interesante, Enrique. Muy bien, para adelante. Entonces, así se trabaja la famosa enseñanza modular, ¿no? Luego viene un importante, diríamos que estilo, que hasta hoy día deberíamos seguir utilizando con mucha fuerza, que es el descubrimiento guiado, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es estilo muy bueno, que promueve mucho el razonamiento del niño, la búsqueda de una respuesta, el encontrar, mejorar sus errores, autorretroalimentarse, autocorregirse, o permitir que otros también lo corrijan, sus mismos compañeros. Es que este estilo, el niño va descubriendo cada etapa del aprendizaje que tú estás proponiendo. El profesor debe desarrollar una actividad por etapa de trabajo, ¿cierto? Como por ejemplo, si quiero enseñar el rodamiento adelante, la etapa del impulso, la etapa del apoyo, la etapa del rodamiento propiamente dicho y la etapa de la salida. Y debe permitir que el estudiante descubra la forma adecuada de cómo se desarrolla pertinentemente esa etapa. Para eso el profesor no tiene que demostrarle, porque el estudiante él tiene que descubrirlo por sí mismo. El profesor tiene que guiarlo, orientarlo con preguntas, con ideas, pero sin darles la respuesta correcta, la respuesta exacta, sino que permitir que ellos comiencen a descubrir cómo sería la mejor forma de desarrollar esta acción en esta etapa. Por ejemplo, yo le quiero trabajar la etapa de impulso en el rodamiento dorsal adelante. Digo, ¿de qué manera te impulsarías hacia la colchoneta? Todavía no se impulsen, ¿no? ¿De qué manera sería la mejor forma? ¿Cómo te sientes más cómodo para impulsarse? Uno dirá, pues comienzan a buscar con los pies adelante, con los pies atrás, con los pies separados, con los pies muy juntos, tantas cosas. A ver, mira, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Cuál sería la forma? Mira, tú has hecho 4 formas adelante, con las piernas, uno adelante atrás, con las piernas separadas, con los pies juntos, con los pies. ¿Cuál forma?
Muy bien. Entonces el profesor le iba a decir, ¿te sientes más cómodo ahí? ¿Tú crees que esa forma te va a ayudar a impulsarte mejor? ¿Cómo se llama ese impulso? Y le dice, a ver, vamos a darle una ayudadita, a ver, ¿cómo saltan los conejitos? ¿Los conejos saltan así, como tú saltas? No, profesor, ¿cómo saltarían? Saltan con los pies juntos. A ver, ¿cómo lo harías tú? A ver. Y comienza. ¿Y cómo te sientes mejor? Entonces, entonces nuestro impulso, ¿cómo debería ser, chicos? Con los pies juntos, profesor. ¿Y cómo sería? ¿Muy separado o muy abierto? A ver, háganlo separados y abiertos las piernas. No, profesor, con los pies un poco, no tan separados ni tampoco tan juntos. A ver, háganlo. Muy bien. Ya encontramos eso. Esa es la forma, ¿no es cierto? De, muy bien. Ahora vamos a pasar para la etapa de el apoyo. Ahora vengan para acá la colchoneta. A ver, ¿cómo pondrían sus manos en la colchoneta? ¿Cómo deberían ser? Muy bien, profesor, así, con los brazos muy abiertos, con los brazos muy pegaditos, con los brazos, no, con los brazos a la altura de nuestros hombros, profesor. Muy bien. Oh, excelente. ¿Y cómo tendría que evitar que mi cabeza se dañe? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo escondería mi cabeza para que mi cabeza no se golpee aquí en la colchoneta? Ay, hay que pegar esto, o sea, al final es descubrir. Entonces, ¿cómo hacer nuestro apoyo? Con las manos así y con digamos, la barbilla pegadas al pecho. Muy bien. Entonces ya tenemos el impulso y el apoyo. Ahora vamos a ver, volteémonos hacia el otro lado. A ver, pasemos a la cochineta con un rodamiento. ¿Cómo lo harían su rodamiento? De esta manera y comienzan a hacer. A ver, ¿y cómo me haría yo, cómo estoy guiando? ¿Cómo me haría una bolita? Porque recuerden que la bolita rueda mejor, ¿sí o no? Sí, profesor. A ver, ¿cómo me haría una bolita? Y los chicos comienzan a agarrarse las piernas, agarrarse los tobillos, juntarse más, meterse como una bolita. Entonces, hasta que, mira, entonces, ¿cómo haría? Pues tengo que meterme en la cabeza, agarrarme bien las piernas y juntar bien mis rodillas a mi pecho, y ahí me hago una bolita. Muy bien. A ver, ¿todos lo han descubierto así? Sí, profesor. Ya, entonces, ya estás, pero no le estás diciendo ni estás demostrando, tú lo estás guiando con preguntas. Y luego viene el otro. ¿Y ahora cómo saldría sin coger la colchoneta? A ver, profesor, así, 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 hasta que uno va a decir, profesor, mira, si me agarro las rodillas, si pongo bien mis piernas bien dobladitas, y me agarro las rodillas facilito. A ver, ¿cómo lo haces tú? A ver, ¿todos lo han descubierto así? Sí, profesor. A ver, muy bien. Entonces tú los vas guiando para que ellos vayan descubriendo sus etapas importantes. ¿Me explico? Entonces tú tienes que seleccionar la destreza, seleccionar la secuencia de las etapas que se van a seguir, proporcionar esos indicios, esas preguntitas, esas orientaciones, esas pistas, sin demostrar eh, esto. Luego ir acoplando las etapas para que el niño al final descubra cómo se hace el rodamiento. Ahora sí, a ver, todos me hacen el rodamiento, con todas las etapas ya descubiertas. ¿Cómo hacer el impulso? Con los pies juntos. ¿Cómo hacer el apoyo? De esta manera. ¿Cómo hacer el rodamiento? Y cómo hacer, a ver, todos juntamos todas estas etapas. A ver, vamos a ver si que sale del rodamiento. Descubran todo. Ya el chico lo descubre y lo hizo bien. Entonces tú trabajaste muy bien este importante estilo. Muy bueno. Actualmente es muy necesario porque desarrolla el razonamiento del niño. Es una forma de trabajar el razonamiento que es un pensamiento en el superior grande. Luego viene la solución de problemas. Ya, aquí vamos a trabajar el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque el niño tiene que resolver un problema motriz que tú le vas a dar, ¿no? Por lo general, pues en niños menores, pues un problema motor que él tiene que resolver, ¿ya? Un problema motor. Siempre le das pautas. Necesito que hagan esto y a ver, que necesito que, a ver, cómo lo harían. Yo, por ejemplo, le pongo un, un saltímetro, y le pongo una liga y le pongo bastante colchonetas. Y le digo, chicos, mira, ¿qué ven al frente? El saltímetro, profesor, con una liga. ¿Y qué podemos hacer ahí? Para saltar, profesor. Muy bien, vamos a saltar. Tenemos que pasar al otro lado de la liga. A ver, les pongo un reto. Les planteo un problemita. ¿De cuántas formas ustedes pueden pasar hacia el otro lado? ¿De cuántas formas? ¿Quién me dice cuántas formas? Practique. Pongo un centímetro por acá, otra liga por acá, otra liga por acá, otra liga por ahí. Y bastante colchoneta para que no se me lesione. Y los chicos van a comenzar a buscar sus formas.
van a tratar de lo que les pido, a ver, ¿cuáles son las reglas? ¿O cuáles son las pautas que le voy a dar dentro de esta resolución? Que lo pueden hacer de diferentes formas, de frente, de costado, utilicen un pie, utilicen el otro, pueden saltar, pueden lanzarse, pueden, lo que ustedes deseen, lo que ustedes deseen, pero me encuentran diferentes formas. Entonces, yo ya les estoy dando pautas, pautas para que ellos busquen el descubrimiento de la solución del problema. Entonces, por ello, los chicos, de una u otra manera, pues, comienzan a trabajar. Va a haber un niño que dice, profesor, yo he descubierto 20 formas, 15 formas, 10 formas. A ver, vamos a ver, demuéstrame. A ver, ¿cómo has resuelto el problema que te he dado? De esta manera. Entonces se utiliza esa forma. Ya. Profesor, pero en secundaria, ¿cómo se haría? Muy fácil. Yo le doy un problema. Le digo, a ver, vengan para acá. Le voy a dar un problema. A ver. Ellos que están al frente tienen que en cuatro pasos, con tres pases, perdón, tienen que llegar hacia el otro tablero y lanzarlo. Si es que la pelota de ellos choca en el tablero, es punto para ellos. Y si no choca, es punto para ustedes. O sea, ¿cuál es el problema de ustedes? Es que me busquen una forma de cómo evitar que ellos lleguen hasta allá. Al otro equipo le digo, ustedes tienen un problema, porque tienen que presentarme en tres formas cómo llegar al tablero para que choque la pelota en el tablero. Si choca en el tablero o en el aro, si choca, un punto para ustedes. Si no choca, punto para ellos. Busquen una forma para solucionar ese problema. ¿Ya? ¿Qué estoy generando ahí? Estoy generando el pensamiento estratégico también, que es parte de la solución de un problema que le he dado. Eso ya lo voy a explicar en cierto momento, el pensamiento estratégico. Entonces allí ya les dio un problema, motor, pero siempre les he dado pautas, algunas acciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ambos, buscar alternativas para solucionar su problema que tú les has dado. De hecho, que va a trabajar mucho el pensamiento creativo. Van a seleccionar varias propuestas, ahí está el pensamiento estratégico, varias opciones, van a movilizar sus recursos, van a organizar digamos, sus potenciales para que de otra manera logren solucionar el problema que tú les has dado. Entonces los chicos, de hecho que van a tener pensamiento estratégico, van a generar una solución al problema que te les has dado. Entonces es una forma de utilizar el método de solución de problemas, o el método de problemas, si lo queremos llamar también así en educación física. Hoy día muy importante, recontra importante, porque genera pensamiento reflexivo y genera pensamiento creativo, que es lo que nos pide el público. Entonces, excelente, pues vale. Entonces, puede trabajar desde niño, sí, le doy un problema motor. Desde de secundaria también, un problema motor. No eres un problema matemático, no un problema motor. Dentro de la clase. Eso sí es sencillo. Muy importante. Entonces, puedo darle una ficha, o puedo darle ciertas pautas, recomendaciones o lineamientos de la que debe estar enmarcada la solución de su problema. Tienes que darle los lineamientos. Quiero estos lineamientos. Estos tienen que desarrollar bajo estas características. Siempre se dan las características, los lineamientos, por dónde están enmarcada la solución de su problema. ¿No? Eh, Luego tenemos algunos estilos muy buenos, llamados los estilos creativos. Los estilos creativos, pues realmente se basa en que crean algo, pero aquí no es una creación sencillita, como que me creen otro ejercicio de articular. A ver, otro ejercicio articular. No, ese no es el método creativo, porque en los métodos creativos se necesita trabajar mayores estructuras. Por ejemplo, que creen un juego, que creen una coreografía. Es otra cosa, porque va a incluir más elementos en un juego. Incluye pues otros materiales, otros desplazamientos, otras habilidades que desarrollar, otras reglas. Incluye toda una estructura mayor. Muchos lo pueden hacer en una clase fácil, ¿no? Pero
No es algo sencillito como otro. Que es una variante este movimiento. Una variante no es un trabajo creativo. Es un trabajo autónomo, sí, pero no es creativo. Creativo cuando rompen un esquema diferente bajo una estructura que tú le has dado y hacen algo diferente. Ahí sí es creativo. ¿Por qué? Porque incluye reglas, incluye también materiales, movimientos, desplazamientos, habilidades que tengo que entrar. Ahí sí es creativo, ¿no? Profesor, ¿será también que creen un esquema de técnico? Sí, porque también es creativo. ¿Por qué? Porque también rompen una estructura que tú le has dado y ellos incorporan desplazamientos, movimientos, etcétera. Profesor, ¿una coreografía será creativa? Claro, porque va a incorporar otros movimientos, una combinación diferente de desplazamientos, una combinación diferente de ritmos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la parte creativa. Es que todo lo pensamos que es creativo, no. No, para ser creativo tiene que tener varios elementos, la fluidez de ideas, por ejemplo. Una fluidez significa varios elementos. La originalidad, que implica romper un esquema que tú le has dado. Ahí sí es un proceso creativo distinto. No es cualquiera es creativo, no. Cualquiera no es creativo. No es- Tiene que tener otros elementos importantes. Entonces, los estilos creativos se pueden utilizar cuando hacen nuevos juegos, cuando hacen nuevas coreografías, cuando hacen nuevos circuitos. Los niños de primaria, si los hacen un circuito con conos, con aros, con hula hulas, con de repente con soguitas, con bastones, le hacen un circuito y ellos todos practican ese circuito, bien bonito, todos practican el mismo circuito. Y tú le dices, muy bien, cada equipo, ahí está su material, tiene sus conos, tiene sus platos, tiene sus aros, tiene sus vallas. Hágame otro circuito para trabajar, por ejemplo, las habilidades básicas, ¿no? O las habilidades combinadas básicas y genéricas. Eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Entonces, hágame un circuito de ello. Entonces, los chicos agarran en su espacio, en su zona, arman otra forma y ahí van combinando las habilidades que tú les has dado. Entonces, la estructura diferente que inicialmente les diste para que todos practicaran, ellos cambian la forma, la estructura, la combinación de las habilidades, los ritmos, los materiales, etcétera, ya es parte de su creatividad, ¿ya? De su autonomía y de su actividad. Entonces, esos estilos creativos hoy día muy, pero muy necesarios. Porque recuerden que estamos trabajando pensamiento de orden superior. Y es muy importante. Entonces necesitamos trabajar estos estilos creativos. Anteriormente se hablaba, como ya hemos visto, de los famosos métodos de enseñanza, ¿no es cierto? Los famosos métodos. Pero hoy día se habla de las estrategias metodológicas, ¿ya? Y las estrategias metodológicas tienen que ver cómo combino un conjunto de formas, de métodos, de estrategias, este, de estilos, de forma didácticas, de procedimientos. Cuando yo combina en una secuencia estratégica de un trabajo, pues ya estoy hablando de estrategia metodológica. Anteriormente no se podía hacer eso, porque recuerden que el método era único. Entonces, el método era único y nosotros teníamos que seguir la secuencia del método. Teníamos que seguir la secuencia del método. Sin embargo, ahora no. Yo puedo coger una partecita importante de este método, puedo coger, ¿cómo se llama? Puedo coger una partecita de esta técnica, puedo coger una partecita de este procedimiento y combino todo eso y en una secuencia de aprendizaje de una clase desarrollo un aprendizaje por tal. Entonces, antes no se podía hacer eso porque teníamos que seguir la estricta secuencia del método que escogíamos. Ahora no. Ahora se llama estrategia metodológica porque combinamos un conjunto de procedimientos. Entonces, nosotros, de una otra manera, ahora tenemos que cambiar el concepto. Tenemos que entender que todo es válido. Por eso que les decía yo temprano cuando hablábamos del mando directo, que es muy válido que nosotros utilicemos el mando directo.
¿Por qué? Porque es muy válido, porque nosotros, pues, en determinada clase lo podemos utilizar, pero no abusar de todo, pues. De repente lo utilizo cuando enseño el fundamento, ¿no? Enseño el fundamento y pido que después ellos utilicen variedad de estructuras, creatividad en los esquemas. Entonces, si bien es cierto, el fundamento que a veces decimos no se debe enseñar, sí se debe enseñar el fundamento exactamente, pero no todo, pues no, no todo voy a escoger todo el año a enseñar fundamentos deportivos, no. De repente selecciono un deporte que necesitan practicar los chicos por la necesidad de ellos y aprovecho el fundamento para trabajar la parte pues, de capacidades coordinativas como capacidad de orientación, capacidad de diferenciación, capacidad de acoplamiento, trabajo esas capacidades o aprovechándome de la técnica, ¿no? Trabajo para desarrollar la coordinación gruesa, en este caso la coordinación general. Entonces me vale. Y también la coordinación específica, porque se utiliza la parte sensorio motriz, perceptivo motriz. Entonces, de una otra manera, sí me sirve. Es el fundamento como un medio importante para trabajar, no como una tecnificación como antes, pero sí me sirve para desarrollar un proceso importante de desarrollar capacidades. Entonces allí yo puedo utilizar en cierta manera un mando directo o perdón, un método, mando directo en la clase, puedo utilizar, quizás lo podría utilizar en cierto momento un ratito y combinar con un método más participativo, que en este caso sería la estrategia que le llamamos la tarea de movimientos. Entonces, puedo utilizar un modelado, sí, pero lo combino con la tarea de movimiento, donde le invito a que ellos hagan sus propias variantes. Entonces, ahí sí estoy combinando. Puedo utilizar de repente el método directo cuando enseño el fundamento, pero le pido que ellos creativamente seleccionen el esquema técnico que les gustaría practicar esto. Entonces, allí ya les estoy dando libertad. Estamos combinando. Se van a dar cuenta que en nuestras clases, amigos, nosotros muchas veces tenemos que dirigir por la complejidad a veces de los procesos. Si en primaria yo quiero que los niños creen un juego, yo tengo que modelar el juego primero. Frente como base les explico un juego, les modelo el juego. Y ahí utilizo el famoso mando directo, porque les modelo, les comando en el juego, les digo cómo deben hacer, cómo deben moverse en el juego. Ese es el comando directo, el mando directo. Pero una vez que ellos participan, se divirtieron, digo, ahora sí, cada equipo me crea un nuevo juego. Ahí están los materiales, ahí están los recursos. Quiero ver que me cree un juego. Después vamos a invitar a un equipo para que nos presente su juego de repente por el tiempo que no nos da. De repente uno o dos equipos. La próxima semana van a ser los siguientes equipos que nos presenten su juego. Entonces, ese modelo importante es parte de mi clase, parte de mi estrategia. En tal sentido, es muy válida porque me invitó a que desarrollemos un proceso más potente que es la parte creativa. Entonces, esta actividad de explicación de los juegos y que hice yo, pues es el modelado que hice, es una actividad preparatoria dentro de mi clase que es muy válida. Y luego viene la otra parte fundamental, que es la parte creativa de muchachos. Entonces, ahí estoy utilizando un procedimiento, digamos, conductista, como es el modelado. Estoy trabajando en mando directo porque realmente lo estoy comandando todo el juego. Y también estoy trabajando una estrategia creativa, ¿no? Entonces estoy combinando estrategias creativas con el mando directo, etcétera. Entonces es válido actualmente. Entonces este concepto es muy importante. Y por eso que ya ahora se dice que es válido. No, profesor, esto ya no vale, que ya no, ya es antiguo, que ya este es conductista. No, para nada, para nada. Es la estrategia que tú planteas. Lo importante aquí es de hecho que haciendo abusar de los conductistas, actividades conductistas, sino combinar actividades que promuevan lo que hoy día queremos, ¿no es cierto? Estrategias más centradas en el pensamiento del superior. Entonces, mis amigos, esto es importante, ¿ya? Ah, actualmente, dentro de nuestro currículo, para generar competencias importantes, pues tenemos algunas estrategias alternativas. Quisiera explicarles porque también es importante que también manejen esto, ¿ya? Que tienen que ser, hoy día el ministerio habla de las importantes estrategias alternativas. Las estrategias alternativas son aquellas estrategias un poquito más globales, un poquito más que se pueden utilizar no solamente en una clase,
No, se pueden utilizar dentro de una experiencia de aprendizaje. Recordemos que ya hablamos de experiencia de aprendizaje. Actualmente el enfoque es así, basado en las experiencias de aprendizaje. Entonces nosotros, cuando queramos utilizar dentro de nuestros proyectos de aprendizaje, o entre nuestras experiencias de aprendizaje, lograr un producto importante, pues podríamos utilizar algunas de estas estrategias importantes, que son mucho más globales, mucho más amplias. Algunas sí se pueden utilizar dentro de la clase, algunas necesitan mucho más clases o son parte importante de la experiencia, son parte importante de las etapas de las experiencias de aprendizaje. Entonces, amigos, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Y esto se relaciona con lo que tenemos, pues, el método de problemas, ¿no? La enseñanza basada en problemas, el método de problemas que tenemos como estilo. Es parecido, ¿no? Pero aquí es un proceso mucho más global. ¿Por qué? Porque implica presentarse un problema que ellos tienen que resolverlo, pues, claro, en este caso motrizmente, como se parece a nuestra propuesta, ¿no? Se podría utilizar también dentro de una experiencia cuando nosotros le planteamos un problema que, por ejemplo, que lo que presenta las situaciones, ¿no? Las situaciones presentan problemas grandes. Por ejemplo, un problema sería lo que es la obesidad, ¿no? Ya hemos explicado que en la clase sí se puede aplicar el método de problemas motrizmente, pero de repente nosotros queremos trabajar un, desde la situación que nos presenta la escuela, diríamos que un problema más global, donde nos dicen con nosotros como profesores de educación física, como área, tenemos que aportar a este problema que se está desarrollando de forma institucional. Recordemos, amigos, que las situaciones, las experiencias de aprendizaje tienen situaciones. Por lo general nos presentan problemas, ¿no es cierto?, que nosotros debemos aportar. Entonces, dentro de la situación global que todas las áreas tienen que trabajar, estamos viendo lo que es de repente la obesidad como, o la alimentación inadecuada, la mala alimentación que tienen los estudiantes y que abarca un problema para todas las áreas. Entonces nos presentan al inicio del año o dentro del semestre, bimestre, dicen, este es el problema que vamos a abordar en este bimestre, en la experiencia número tal, y que está relacionado con la mala alimentación y que está provocando obesidad. Entonces, ahí ya estamos focalizando un problema. Entonces, me dicen a mí, como profesor de educación física, o sea, ¿cuál es el aporte tuyo dentro de tu área para mejorar este problema? Ah, ya, entonces, esa es la experiencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo digo, entonces, mira, yo tengo que resolver ese problema. O sea, me están pidiendo un aporte como institución y como área para fortalecer este problema, que mejorar este problema, transformar este problema que es la mala alimentación y la obesidad. Entonces yo digo, como área, ¿qué puedo aportar hasta este problema? Entonces, ve muy bien que la obesidad se basa en que no hay un equilibrio entre el consumo, que hemos visto en la alimentación, entre el consumo de nuestros nutrientes y la actividad que hagamos, ¿cierto? Recordemos que hay actividades que sobrepasan nuestras calorías acorde a el desgaste que hacemos a partir de la actividad física, ¿cierto? La actividad física, porque la actividad física vamos a ver que es las actividades cotidianas, ¿cierto? Caminar, ir al mercado, conversar, barrer la casa, son actividades físicas cotidianas. Que a eso se le podría incorporar el ejercicio, que es parte de nosotros, como una actividad planificada para que el niño pueda compensar en gran parte el consumo de alimentos, el consumo de energía y el poco desgaste que tiene por esas pocas actividades físicas que hace, incorporar un plan de actividades físicas que me permita quemar calorías para evitar que no suba de peso, acompañado desde luego con una alimentación saludable, desde luego que sí. Entonces yo digo, muy bien, ante este problema, el área de educación física va a proponer, diríamos que, un plan de actividades físicas, basadas ya como actividades físicas planificadas, que serían los ejercicios. Porque hay diferencia, por si acaso, entre actividad física y ejercicio, ¿ya? La actividad física es lo cotidiano, caminar al baño, caminar a la cocina,
De repente escribir en tu computadora, barrer tu casa, ir al mercado a comprar tu... Esas son actividades físicas diarias que tú haces. Las actividades planificadas, ya como constantes, organizadas, con alguna estrategia, algún tipo de actividad, algún tipo de movimiento motriz, tipo de capacidad física a desarrollar, se llama ejercicio, es otra cosa. Lo que nosotros promovemos es los ejercicios, como una actividad importante para desarrollar nuestra mejora de calidad de vida. Entonces yo como área digo, voy a trabajar ese importante plan de actividades. Entonces mi solución mía, ¿ah? Dentro de este problema es esto. Entonces sigo la secuencia de trabajo. Entonces, primera etapa de mi propuesta de aprendizaje, de experiencia, van a hacer que los niños se identifiquen la índice de masa corporal, ¿cierto? ¿Cuál es su índice de masa corporal? ¿Cuál es su rendimiento calórico diario? ¿Cuál es su metabolismo basal? De acuerdo a la actividad que hacen, si es sedentaria, si es mediana actividad o actividad baja o alta o de alta intensidad de actividad. Entonces tienen que encontrar su desgaste energético de acuerdo a la acción. Entonces en kilocalorías para poder compensar lo que comen con lo que podrían desarrollar, con lo que están desarrollando. Entonces yo tengo que desarrollar mi primera fase de aprendizaje en eso, que ellos encuentren su índice medular, su metabolismo basal y su rendimiento calórico diario, de acuerdo a la actividad que realice. Entonces ya hemos logrado eso. Luego viene la parte de conocer algunos ejercicios que permiten ayudar a desarrollar pues ese quemar calorías, como por ejemplo capacidades de resistencia aeróbica, capacidades de resistencia anaeróbica, importante. Y también conocer algunas estrategias que podríamos utilizar para desarrollar esas actividades aeróbicas o anaeróbicas. Entonces, mi primera etapa está en conocer cómo estoy a través de mi índice corporal. Mi segunda etapa es qué ejercicio podría utilizar para que me ayuden a quemar la grasa, a quemar calorías. Tercera etapa sería qué estrategias puedo utilizar para incorporar estos ejercicios que he seleccionado. Y la cuarta etapa va a ser elaborar mi plan de actividad física. Entonces, yo con estas etapas importantes, que no se logró en una clase nomás, se lograron varias etapas, logro desarrollar el problema que me están pidiendo que pueda aportar. Entonces, el aprendizaje basado en problemas se basa en eso, en desarrollar una propuesta variada de alternativas que me permita yo, ante un problema determinado, yo pueda dar solución. Esa es la intención de este importante proceso llamado aprendizaje basado en problemas. Es una alternativa, una estrategia que no se utiliza en una clase, como estamos viendo, sino se utiliza dentro del marco de una experiencia de aprendizaje o dentro del marco también, que es válido, de un proyecto de aprendizaje. Eso es importante. Luego viene el aprendizaje basado en servicio. Por ejemplo, dicen, muy bien, ahora, ya hemos logrado desarrollar un plan de entrenamiento, ¿no? Que no se hemos podido determinar hasta este problema que hemos visto. De tal forma que ahora vamos a hacer una proyección social. O sea, vamos a compartirlo con ¿cómo se llama? Con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Vamos a hacer con nuestra comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. ¿Ustedes qué van a hacer? Primero, le van a tomar su peso, su talla a sus familiares, de tal manera que ellos van a identificar cuál es su índice de masa corporal, si está bien, si está mal, si está sobrepeso, o si está bajo de peso, o si está normal. Luego de eso, ¿qué van a hacer? Ustedes van a enseñarles, igual que ustedes han aprendido, un conjunto de ejercicios que se pueden utilizar para desarrollar ese equilibrio entre el consumo de calorías que tengo y también el consumo de ejercicio que deben hacer para equilibrarse. Luego con ellos van a aplicar el sistema de entrenamiento que han escogido también ustedes, que les está dando resultados, y finalmente van a elaborar con ellos un plan de entrenamiento. Cuando usted lo hagan, ahora sí, lo transportan, hágame ese servicio a la comunidad. Entonces los chicos, manos a la obra, van al campo de acción, reúnen a sus familiares, le toman el peso, la talla, y luego les hacen ejercicios, elaboran un plan y ayudan a que eso es la intención. Eso se llama aprendizaje de servicio porque ellos dan un servicio a la comunidad. Claro, previo aprendizaje que ellos han desarrollado.
Es muy importante, es un proyecto que se puede generar para una innovación pedagógica que yo pueda desarrollar. Luego de eso viene el aprendizaje basado en proyectos. Y es parecido a algo así. Lo que pasa es que tiene su propuesta basada en etapas importantes de cómo es que se desarrolla no solamente un problema, porque un proyecto no está basado solamente en un problema, sino un accionar que es una situación que quiero afrontar y quiero alcanzar un producto importante. Por ejemplo, podemos hacer un proyecto, una empresa que haga un proyecto para desarrollar esta propuesta de festejar nuestro aniversario del colegio. Entonces, lo que nosotros queremos desarrollar una propuesta de cómo fortalecer la identidad de nuestros estudiantes y de las familias a través de acciones deportivas. Entonces, generamos toda una propuesta en el aula para que ellos participen, desarrollen actividades deportivas dentro de las clases. Luego esa actividad deportiva, luego desarrollamos a nivel institucional, entre estudiantes, y luego invitamos a nuestros padres familia, ¿no? Pero empieza desde el aula, ¿no? Yo recuerdo que hace poco, más o menos un mes casi, me invitaron a un colegio que es emblemático por acá y que es muy fuerte deportivamente, ¿no? O sea, muchos participan en el deporte. Desde luego que sus maestros están pues muy deportivizados, ¿no? Porque esa es su necesidad de ellos, y ellos rechazan un poco la parte del currículo, ¿no? Entonces, mi labor era explicarles cómo trabajar una experiencia de aprendizaje desde el área, ¿no? Porque eran profesores. Eh, Ellos pues, me dijeron pues que ellos habían planificado la experiencia basada en un campeonato interno. Y yo les decía que está bien, pero que ese campeonato interno, lo ideal, y así les decía yo, es que nazca desde el aula. Ellos habían seleccionado vóley, fútbol, atletismo y natación, 4 deportes. Y yo les decía, mira, ¿qué te parece si la primera clase, pues trabajas el campeonato de vóley? Entonces todos participan, forman equipos diferenciados, no forman equipos así, los mejores con los mejores, los peores con los peores, no, 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 diferenciados, divide, tú los conoces, y que ellos, entonces todos esos chicos participan en el campeonato dentro del aula, forman equipo, 4 equipos, 5 de acuerdo. Ya, muy bien. El campeón de ese grupo sale a representar al aula en el campeonato interno de, de vóley. La siguiente clase hace el campeonato de fútbol dentro del aula y el campeón sale a representar a, a los otros equipos y así sucesivamente. Y de esa manera que es que todos vivencian la experiencia del campeonato interno. Porque la experiencia del campeonato interno, le digo yo, es que solamente participen 6 del aula, ¿cierto? En el campeonato. ¿Y los demás qué? ¿Qué hacen, además? No, pero profesor, pero también es importante porque aplauden. Que me quería correr yo. O sea, participar aplaudiendo, ¿cree que sería lo ideal? ¿Por qué no lo haces que vivan también los campeonatos dentro del aula? Y de esa manera, lo ideal sería que cada equipo que campeona en determinado deporte, que entonces cada semana participen. No, profesor, porque es importante, porque tenemos que saber que necesitamos estudiantes para el campeonato y que tantas cosas, que lo he hecho yo siempre la mirada deportiva. Digo, pues entonces eso no es experiencia, pues es un proyecto institucional, no tiene nada que ver esto con lo que dice la lógica de las experiencias, porque en la experiencia todos tienen que vivenciar el aprendizaje. Y no solamente ese grupito de 6 que participan en el fulbito, porque son 6 hasta 7 participarán más. Ya 8, ponle, pues ser bueno, de 40 que son tu aula. ¿Eso qué digo? No, que los demás aplauden, mira. Pucha, que yo no entiendo por qué esa capacidad de inteligencia que tiene un maestro que me diga eso. Creo que es aplaudir. A ver, yo voy a jugar, tu apláudeme, a ver si te gusta. No te va a gustar, no, también quieres participar. Entonces, para que no sea tan discriminatorio esto, le digo, por lo menos darle la oportunidad en el aula, pues, que ellos se esfuercen, que el equipo que mayor se esforzó, pues tenga la capacidad de representar. Eso es otra cosa, amigo. Entonces, planteate un proyecto en base a eso, que esté centrado en una experiencia también vivida. Bueno, al final los convencí, dijo, ya, bueno, bueno, no importa ya.
Los 6 buenos de cada aula que representen al aula en el campeonato interno. Pero por lo menos hacer el campeonato interno en cada aula. ¿Está bien? Ah, ya, así se quedó. Ya, eso me gusta, mi hermano. Entonces, trabajas formativamente con todo lo del aula y trabajas de repente de forma institucional, deportivamente con el otro campeonato. Entonces, para eso tienes que hacerte un proyecto de aprendizaje basado en eso. Ah, claro, mira. Ya. El aprendizaje proyecto también es otra técnica que se puede hacer en una clase, pues es una técnica importante, como una estrategia, que tiene que ver con, tiene 10 pasos importantes. También se puede utilizar como unidad de aprendizaje el proyecto o como una propuesta técnica o como una técnica de aprendizaje. El aprendizaje proyecto tiene 10 fases que nace de una pregunta. Esa pregunta genera una investigación donde ellos tienen que responder a esa pregunta. Para eso tienen que agruparse y buscar la manera cómo presentar una propuesta que dé respuesta a esa pregunta. Es una técnica muy buena que se puede utilizar desde el área también, pero por lo general se utiliza en ciencias, por ejemplo, ciencias en otras áreas importantes, ¿no? Donde se responde a la pregunta. Son 10 fases importantes. Pasa por 10 pasos esta como técnica, porque también van a decir, profesor, también hay técnicas, claro. Es toda una técnica que se utiliza mucho para indagación, donde el niño tiene que responder una pregunta importante que tú le das y ellos tienen que investigar y presentar un producto que responda. Un producto se refiere pues, a una exposición, una maqueta, tiene que presentar de repente un esquema, algo que responda a la pregunta inicial. La presentación de proyectos como técnica empieza por una pregunta importante. Luego tenemos el aprendizaje basado en retos, ¿no? Es los retos que te das. ¿Qué retos? Ellos tienen que resolver un reto que tú le planteas y que de repente ese reto demora varias clases para que lo resuelvan, ¿no? Por ejemplo, un reto podría ser eh, decirme, por ejemplo, cómo puede ser un reto, cuánto puedes mejorar tu condición física de aquí a 5 semanas. Con este, con este, con este importante índice básico que tienes con tu test inicial, ¿cuál es, qué porcentaje de mejora vas a tener? 50%, 70%, 100%. Por ejemplo, si yo he hecho, y eso lo planteamos a nivel de aula, si yo he hecho 20 abdominales, ¿qué porcentaje debería, cuál es el reto a lograr? ¿Cuál es el reto a lograr? Lograr de ese 20 abdominales, lograr por lo menos un 50%. El reto para todos. O sea que si yo llego a 30 abdominales, que sería 50%, ¿no es cierto? Porque el 20 es el 100%, el 10 es el 50%. O sea que si hacen 10 más, serían 30 abdominales, ya lograrían un 30%. Entonces ese es el reto, le planteas retos, pero a largo plazo. No es que es un reto de una clase, no, es que se parece al aprendizaje basado en motor. Pues ese reto se hace en la clase. No, el aprendizaje por retos se da más tiempo para que el niño lo pueda resolver ese reto que te plantea. Y le puedo decir, bueno, ¿en qué porcentaje podemos hacer mejorar nuestro rendimiento en abdominales? En un 50%. En brazos, no, por eso lo hace más difícil. 30%, ya, con 30% estamos logrando el reto. Así, plantear retos importantes. El aprendizaje colaborativo es formar grupos de trabajo para que trabajen de forma colaborativa o cooperativamente, ¿no? De promover ese trabajo importante, pero bajo ciertos principios que tenemos que manejar, porque el trabajo colaborativo no es que se forma grupos nomás y hagan las cosas, no. Hay que ayudarlos a que trabajen ciertos principios. Por ejemplo, hay que darles responsabilidades para que ellos puedan desarrollar. Hay que buscar también formas de que ellos respondan a la tarea de acuerdo a su característica de ellos, ¿no? O que, pues, sobre todo, hay que darle la oportunidad de que cumplan con la tarea, pero con responsabilidades compartidas importantes. Y luego el estudio de casos. Se va a presentar casos. ¿Se puede trabajar en educación física? Claro, claro que sí. Casos se puede trabajar para desarrollar procesos. Tiene toda una secuencia importante. Se presenta el caso, se analiza el caso, se resuelve algunas ideas en relación al caso y se llegan a conclusiones importantes. Queda una conclusión. ¿Se puede utilizar en educación física? Claro.
Yo lo utilicé, por ejemplo, en este caso para trabajar lo que es el respeto a las personas a partir de lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, el deporte. ¿No? ¿Se acuerdan de ese caso que, si ustedes recuerdan, un caso que se dio sobre Paula Vargas? Paula Vargas fue una persona que subió a un cúster y alias Ronnie Ramos, alias Bolón, la empujó y la botó hacia afuera y le golpeó la cabeza y se murió. Era una chica, una próspera abogada, ¿no? Exitosa abogada. Alias Ronnie fue capturado y ya sentenciado, ¿no? Yo utilicé ese caso para trabajar el respeto por la persona, pues a partir de lo que hacemos como deporte. ¿Por qué? Porque ese chico, ¿qué relación tiene con el deporte? Ese chico, pues, era una persona que era fanática de la U, creo. Y cuando subieron, pues, la barra brava de la U, subió al cúster y comenzaron a hacer estos desbarajustes. Dentro de ellos, ese empujón que le dio Ronnie Ramos a Paola Vargas. Entonces, como el deporte, que es muy bueno, puede generar excesos, fanatismo, que eso no es lo correcto. Ya excede la formación que nos da los deportes. Entonces yo he trabajado este caso, hemos hecho en clase. Entonces yo utilicé el método de Cadbury con todos sus procedimientos que tiene toda una lógica. Y por último, el aprendizaje por indagación. Yo también he trabajado eso. He trabajado los tópicos. A cada equipo le daba un tópico. El tópico de salud, el tópico de alimentación saludable, el tópico de, ¿cómo se llama?, de enfermedades no transmisibles, el tópico, ¿cómo se llama?, de actividad física, y cada equipo tenía que desarrollar una investigación en base a su tópico. Y luego cada uno me presentaba su investigación. Entonces, amigos, estas estrategias son estrategias importantes que a veces las desconocemos, pero están en el marco del currículo nacional para trabajar las famosas competencias. ¿Ya? Son importantes. Ya hemos terminado nuestra clase. Miren, en este momento les voy a dar, ya ahí vamos a culminar, le vamos a dar el examen. ¿Ya? El examen para que ustedes lo resuelvan tranquilos en su casa mañana. Mañana lo resolvemos tranquilo y continuamos con un tema que, de hecho, que va a ser un poquito más corto. ¿Ya? Entonces, en este momento, por favor, estoy pasando en el chat el link del examen. Yo mañana ya entro a resolverlo con ustedes. Ustedes tienen toda mañana, todo el día, para que ustedes se puedan organizar y puedan responder esta pregunta. ¿Ya? Le voy a dar también en este momento diríamos que el link el PPT, también para que si quieren repasar un poco ahí repase. Pero los casos son una cosa y la teoría es otra cosa, como decíamos. Entonces ahí está el PPT del enlace, de ahí está tanto el enlace del link del examen y también el PPT para que mañana, empezando la clase, vamos a resolver, vamos a tomar media horita y luego de eso ya empezamos otro tema rapidito que es más corto y también vamos a hacer un examen para que practiquen. ¿Está muy bien? ¿Está claro, maestros? ¿Me expliqué? ¿Hay alguna pregunta? No, ya tomaríamos media hora más, ya nos tomaría mucho tiempo. Ya. ¿Alguna pregunta, amigos? Hola, hola. Muy bien. Si no hay preguntas, nos estamos despidiendo. Mañana a las 8 en punto y comenzamos a trabajar. ¿Ya? Resuelvan el examen como que repasan un poquito y mañana repasamos. Si no quieren resolver el examen, ya eso es su gusto. Mañana de todas maneras lo vamos a resolver al iniciar la clase. O sea, 8, máximo 8:05 empezamos la clase y terminaríamos para poder ya empezar la otra clase, que sería habilidades motrices básicas y genéricas y específicas. Muy bien. Hola, hola. No me contestan. ¿No pueden escribir? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alexander. ¿Alguien más? Ah, muy bien. Gracias, Rebo. Buenas noches. Gracias, William. ¿El link por WhatsApp? No, el link por WhatsApp no, por acá. Queda. Aquí está el link. Ya voy, cópielo y usted guárdelo ahí en su, ¿cómo se llama? ¿Ya? Un abrazo. Nos vemos el día de mañana a 8 en punto. Hasta luego. Me despido, ¿ya? Voy a salir.